escuchan, si me oyen y si todo está ok para poder continuar, ¿vale? A ver si es una pequeña validación antes de poder iniciar. Pepe me dice, oh, gracias Pepe por confirmar. Jorge Nevado también me dice, oh. Ángel, todo, Santillana, todo. Gracias por responder, ¿vale? Entonces, nada, recomendaciones previas antes de poder iniciar. Primero que nada, te invito a que nos acompañes hasta la parte final de esta masterclass o de esta sesión, de esta clase, porque creo yo que te va a servir va a ser de mucho valor para que puedas entender cuáles son las buenas prácticas que se están dándose en la industria. Seguramente tú algunas ya las has escuchado. Si eres parte de la familia de Construedu, de la comunidad o de algún lado, tal vez ya los has escuchado. Pero cuál es la idea de que puedas entender cuál es la magnitud de esta tendencia, cuál es la magnitud de esta buena práctica y en consecuencia le puedas poner en práctica pues obviamente sacarle el máximo provecho, ¿ok? Entonces te invito a que nos acompañes hasta la parte final, eso como primera recomendación. La segunda recomendación, te invito a que pues te sientas cómodo en un lugar donde obviamente estés tranquilo, estés cómodo y puedas tener un lugar, algún apunte, alguna nota donde puedas plasmar un poquito las ideas principales que vamos a abordar, de tal manera que tal vez te pueda servir, ¿vale? Ahí Lu dice, desde Cusco, Perú. Lucero dice, Perú. Saludos desde Venezuela, dice Manuel Barrios. Igualmente, Manuel de Chile, saludos de Osaka, de mi gran Ecuador. Buenas noches, David. Dice, gracias a la persona que dijo mi gran Ecuador. Trujillo dice, de Rusia, no dicen Edward. ¿Será cierto? Ese construo que pasa las fronteras, no importa dónde estemos, igual llegamos a cada rincón del planeta, así que gracias a la gente de Rusia que se ha conectado, y si nos está troleando, pues ni modo, caímos. Rodríguez Carlos dice desde Argentina, gracias Carlos por conectarte, ahí nos dice de Bolivia. Rolo Paola nos dice saludos desde Bolivia, buenas noches de Bolivia, ingeniero. Desde Puebla, México, nos dicen, desde Bolivia, genial. Gracias por todos por unirse, y pues para no alargar mucho más la sesión, como les dije, les hago llegar las siguientes indicaciones. Nos dice, falta Chile, nos dice. Humberto dice, falta Chile. ¿Tú eres Humberto de Chile? Pues si es así, bienvenido a la gente chilena. Yo también estaba de duda. ¿Qué pasó con los de Chile? Estaba pensando. Pepe nos dice, Misiones Argentina, con mucho calor, nos dice. Y estoy un poco de frío, por eso estoy un poco con mi chaqueta, digamos, pero nada, creo que tenemos distintos climas en muchos lugares. Carlos nos dice, hola, buenas noches, Guatemala, presente, nos dice. Anabel, Chile. Luz Helena, Colombia, nos dice. Harold desde Sullana, Perú. Vale. Nada, gracias a todos por responder. Bueno, ahora iniciemos de una vez. Como les dije, vamos a hablar acerca de las tendencias y buenas prácticas en la industria de la construcción. Es decir, ¿qué vamos a hablar básicamente? Vamos a hablar de las nuevas cosas y buenas prácticas que se están dándose en la industria de la construcción. Si ustedes son seguidores de Construir, conocen la plataforma, ya nos siguen y demás, esto claramente ustedes ya lo conocen, ¿vale? Ustedes ya algunos puntos ya lo conocen, pero la pregunta es ¿por qué es importante aprenderlo? ¿Por qué es importante aplicarlo a mis proyectos? ¿Cuál es la importancia y la relevancia de todo eso? Y eso es un poquito lo que vamos a realizar el día de hoy, ¿ok? Entonces, nada, iniciemos. Bueno, un poco de mi persona. Para las personas que aún no me conocen, yo soy el ingeniero Luis Jara, ingeniero civil, especialista BIM, con alrededor ya de 6 años de experiencia en el mundo de la ingeniería civil, donde he podido o he tenido la fortuna de poder desarrollar proyectos de infraestructura educativa, plantas industriales, así como también centros comerciales sobre el saneamiento, y pues he tenido la oportunidad de poder aplicar lo que es la filosofía Lean Construction, lo que es la metodología BIM, y pues todo ese cúmulo de experiencia que he podido adquirir, el día de hoy te lo voy a transmitir, ¿vale? Aparte de eso, también tengo estudios de especialización en Lean Project Management por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hace poco terminé mis estudios de especialización en transformación digital por la Universidad de Texas de Estados Unidos. También tengo estudios en BIM Management por el Colegio de Ingenieros de Perú, y pues fui ganador del concurso de aceleración a la innovación del Banco Mundial y Concitec. Soy miembro becario de la Asociación Konrad Adenauer Stifford, y pues soy instructor certificado de Autodesk categoría Silver, y cuento con las certificaciones de dominio profesional de Revit en las especialidades de arquitectura y estructuras. Bueno, eso es un poquito de mi persona para que pues, sepan quién es la persona que les está hablando el día de hoy, y pues iniciamos. ¿Qué es lo que vamos a conversar el día de hoy? Primero que nada, vamos a conversar acerca del contexto de la industria S. ¿Cuál es la idea de este primer capítulo? Es entender cuál es la situación actual de la industria que nosotros participamos, de la industria que nosotros surgimos. Es importante estudiar y analizar cuáles son las problemáticas que tenemos, pero también las múltiples oportunidades que podemos encontrar para mejorar y en consecuencia mejorar los índices de productividad, de digitalización y todo lo que conlleva la industria como tal.
Entonces, en el primer punto vamos a hablar acerca del contexto de la industria AS, es decir, la industria de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Vamos a hacer un análisis real de cuál es la situación actual. Realmente mucha gente dicen o piensan, estamos muy avanzados, estamos muy retrasados, o creo que estamos ahí más o menos, pero ¿cuál es realmente el estatus? ¿Cuál es realmente la situación de nuestra industria? Y pues eso es un poquito lo que vamos a ver en el punto número 1. Una vez entendido la problemática, las oportunidades, las características del sector, vamos a hablar de las tendencias que al día de hoy se están dando. Hay múltiples tendencias como, como IPD, BDC, los contratos NEC, el tema de BIM, automatización de procesos BIM, Lean Construction, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a abordar cada punto, cada uno de ellos, pero con énfasis en estos tres que les he traído. El tema de BIM, la automatización BIM y Lean Construction. Lamentablemente no pude hacer la dinámica con Menti para saber un poquito más acerca de su perfil, que me hubiera servido y me hubiera permitido entender un poco más por dónde quieren ir, pero no se preocupen, igual vamos a abarcar todos estos puntos que yo considero que es relevante, ¿vale? Entonces, en resumen, primero que nada, vamos a analizar un poco el contexto de la industria. ¿Para qué vamos a analizarlo? Obviamente para evaluar las falencias que tenemos en el sector, pero también identificar oportunidades. Oportunidades y por qué a partir de esas oportunidades se están generando tendencias, buenas prácticas, que incluso algunas se están convirtiéndose en normativas. A partir de eso, vamos a estudiar qué cosas pueden mejorar esas falencias, esas problemáticas o esas cosas que vayamos a identificar y cómo vamos a estudiar un poquito acerca de los contratos NEC, acerca de lo que es el IPD, lo que es el BDC, así como también obviamente no puede faltar lo que es BIM, lo que es la automatización BIM, lo que es Lean Construction y en consecuencia por último aterrizar en un tema de oportunidades a aprovechar. Entonces nada, eso es lo que les he traído el día de hoy y espero que les sea de muchísimo valor, ¿ok? Entonces, nada, iniciemos de una vez. El contexto, el capítulo 1 es el contexto de la industria AS, ¿vale? Entonces, para poder entender el contexto de la industria AC, es importante mostrar o analizar cuál es la situación de la industria. Acá les comparto un estudio de McKinsey, donde evalúa la magnitud del sector como tal, así como también el tema de su productividad. Nosotros podemos ver que acá nos dice que la construcción representa el 13% del PIB mundial, ¿vale? Entonces, a nivel mundial, la actividad constructiva representa el 13%. Por otro lado, podemos ver acá otro indicador que el 7% representa el PIB de los países latinoamericanos. Y ya según cada país, más o menos en México, la actividad constructiva representa el 7% del PIB de México, en Perú el 5.6% del PIB de Perú, me parece que en Chile va entre el 6 al 7%, y va más o menos por ahí. Pero en términos generales, ¿qué podemos estar identificando o cuál es uno de los contextos que podemos estar analizando a partir de este estudio de McKinsey? Que somos una industria muy significativa para el desarrollo de los países, ¿ok? Somos una industria muy significativa que lleva desarrollo porque movemos el 13% del PIB mundial y los países latinoamericanos vamos entre el 7%. Entonces, nada, eso analizando un poquito acá. Por otro lado, nos dice que el crecimiento de la productividad anual del sector en los últimos 20 años solo ha crecido 1%. Entonces, ¿eso qué nos está permitiendo entender? Que por un lado nos dice que somos una industria muy grande, muy significativa, muy representativa para el desarrollo de los países, y por el otro lado nos dice que solo hemos crecido 1% a nivel de productividad a lo largo de los últimos 20 años. Entonces, ¿qué se plasma eso? ¿O qué ustedes pueden estar entendiendo? Seguramente ustedes estarán analizando decir, pero ¿cómo es posible que solamente crezcamos 1% a nivel de productividad? Como que algo no está bien, ¿verdad? Y aparte, en la parte de abajo nos dice, y pues por esa baja productividad que tenemos, ese poco crecimiento de la productividad, se generan 1.6 trillones de dólares a nivel de pérdidas cada año, ¿ok? O se puede agregar valor añadido si se incrementara la productividad más allá del 1% en 1.6 trillones de dólares. Entonces, ¿qué podemos estar concluyendo? ¿Qué podemos estar analizando bajo este estudio de McKinsey? Que pertenecemos a una industria muy significativa, muy representativa, que posiblemente no se acabe
por lo menos pronto, porque siempre el ser humano va a tener las necesidades de construir, de hacer carreteras, de hacer hospitales, de hacer edificios más confortables, más cómodos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, la manera como lo estamos haciendo, la manera como lo estamos trabajando, solamente representa el 1 incrementa al año 1% a nivel de productividad. Entonces, y eso genera que haya 1.6 trillones de dólares a nivel de pérdidas cada año. Entonces es un montonal de dinero por una baja productividad, pese a ser una industria muy significativa. Entonces, ¿qué les quiero transmitir? Pues que obviamente somos una industria, que somos muy potentes, pertenecemos a un sector muy potente, sin embargo, que tal vez posiblemente tengamos mucho trabajo futuro, porque siempre vamos a tener que construir carreteras, siempre vamos a tener que construir hospitales, siempre vamos a tener que construir represas, siempre vamos a tener que construir puentes para conectarnos entre unos a otros, pero estamos haciendo algo mal, porque la productividad está siendo un tanto baja. Por otro lado, ahora que ya hemos entendido que somos una industria muy significativa, movemos tanto por ciento del PIB a nivel de los países, si ustedes analizamos esta gráfica, ¿qué podemos ver? Este es un edificio de una universidad, y lo que tal vez pueden apreciar seguramente, es que si ustedes pueden revisar esta edificación, la arquitectura, si ustedes se dan cuenta, un tanto caprichosa, ¿verdad? Si se dan cuenta, en el nivel primer no hay plantas típicas, en cada piso es una planta distinta, por llamarlo así, tiene inclinaciones y demás. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez más las necesidades de los propietarios, de los demandantes, de los dueños de los proyectos de construcción, son cada vez más exigentes. No, seguramente ustedes han visto en sus países, en distintas noticias, que los proyectos cada vez más, o las arquitecturas, los proyectos cada vez se hacen más desafiantes, arquitecturas más complejas, con unos volados bastante interesantes, con unas curvaturas un tanto complejas, cada vez más el desafío y la necesidad de cubrir ese capricho, por llamarlo así, digamos de una manera un tanto coloquial, por llamarlo así, ¿qué podemos entender? Que claramente la arquitectura y los proyectos cada vez más se son más desafiantes. La necesidad por parte de entregarle una edificación, un hospital, un puente, de acuerdo a las necesidades y cubrir el grado de confort de los demandantes, de los clientes, es cada vez más retador, ¿vale? Ojo que les estoy mostrando, es una arquitectura básicamente de un país de Latinoamérica, para que obviamente podamos entender que esto ya ocurre día a día y los desafíos cada vez más crecen. Sin embargo, y por otro lado, el nivel de confort que nosotros debemos cumplir también se hace cada vez más elevado. Acá les muestro una fotografía de la densidad de instalaciones que se tienen que colocar para poder cumplir el grado de confort de esta demanda cada vez más exigente por parte de los clientes y los demandantes. Acá vemos una cantidad de instalaciones de tuberías de agua contra incendio, ductos de inyección, de extracción de aire, bandejas de electricidad, y pues vemos que está bastante acumulado. ¿Por qué se hace esto? Obviamente para poder cubrir los grados o los niveles de los desafíos ya que al día de hoy cada vez más van evolucionando los proyectos de infraestructura. Entonces, ¿qué podemos concluir por otro lado? Que los proyectos de construcción siguen evolucionando. El grado de complejidad por parte de los proyectos, la exigencia de los demandantes siguen evolucionando, y posiblemente eso nunca va a parar. Cada vez más quieren edificios más altos, más rascacielos, cada vez más edificios más extravagantes, arquitecturas más retadoras, por llamarlo así, y por otro lado, el grado de confort obviamente se eleva, cada vez más tenemos que pensar en domótica, en edificios inteligentes, en edificios sustentables, etcétera, etcétera, que van más allá de solamente las instalaciones tradicionales que antes conocíamos, sino que constantemente tenemos que añadir más especialidades para poder cumplir esas exigencias. En consecuencia, ¿qué les quiero transmitir? Por otro lado, podemos analizar que la industria es compleja en el sentido que constantemente hay los proyectos más retadores, y es variable porque ningún proyecto es similar al otro. Hacer una carretera, hacer un edificio, un hospital es totalmente distinto, y por más que hacemos el mismo hospital, no es lo mismo construir en la punta del cerro que en la costa, no es lo mismo construir en la selva que en la sierra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y sin embargo, ¿qué quiero transmitirles? Como les dije, lo que les estoy comentando es que por un lado hay mucho desafío a nivel de los proyectos y las necesidades van evolucionando y van creciendo constantemente, y sin embargo
¿Cómo ha evolucionado nuestra manera de construir? ¿Cómo ha evolucionado nuestra manera de diseñar para estar preparados o no para afrontar esos retos actualmente que se están dando? Entonces acá les muestro un gráfico de cómo ha evolucionado un poco nuestra industria. Por ejemplo, acá podemos saber que a inicios del siglo XX, del anterior siglo, pues los proyectos de infraestructura o la documentación que se realizaba era pues mediante estos arquitectos o ingenieros que estaban echados y dibujando los planos o creando la documentación. Imagínense hacer ese trabajo bastante tedioso, ¿verdad? Imagino que cuando había equivocaciones nuevamente tenían que iniciar, o en su defecto, pues, a estar trabajando a pulso, echado, donde no hay mucha comodidad, pues me imagino yo que había tenido múltiples dificultades. Más o menos en la década de los 60, 70 se dio la invención del tablero de dibujo, que ayudó radicalmente el proceso de creación de documentación, y más o menos en la década de los 70, 80 se dio la invención del diseño asistido por computadora. Y a partir de eso empezamos a dibujar los planos, la documentación, obviamente, ¿en qué se llama? En plataformas CAD o en diseños asistidos por computador como es el AutoCAD. Pero a partir de eso, otra invención no se ha dado. Por otro lado, si vemos acá el proceso constructivo, podemos ver que hay, al inicio del siglo XX hay pues mucha presencia de mano de obra, mucha presencia de herramientas manuales, herramientas mecánicas, así como también la madera como principal elemento de encofrado. Podemos ver si acá en la década de los 60, 70, el mismo enfoque, ¿verdad? Donde podemos ver mucha presencia de mano de obra, herramientas manuales, herramientas mecánicas, y la madera como principal elemento de encofrado. Y pues al día de hoy, ¿cómo es el proceso constructivo? En la mayoría de obras, ustedes no me dejarán mentir que es así, ¿no? Mucha presencia de mano de obra, la madera muchas veces aún es protagonista de los encofrados, y hay herramientas manuales y herramientas mecánicas durante la etapa de ejecución. Entonces, ¿qué quiero transmitirles? Si bien los desafíos de los proyectos siguen evolucionando, cada vez más hay arquitecturas más caprichosas, más dificultad, proyectos más retadores. Por otro lado, las instalaciones para poder cumplir el grado de confort de los demandantes es cada vez más exigente. Sin embargo, la manera como estamos desarrollando los proyectos, cómo los estamos afrontando, no está evolucionando acorde a la necesidad de los proyectos, acorde a los retos de los proyectos. La invención del diseño asistido por computador se dio en los años 70, 80, y nosotros seguimos trabajando. Si bien es cierto, ahorita tenemos una nueva versión de AutoCAD 2023 y más, pero el concepto de trabajar con líneas es el mismo. Tal vez los comandos, los plugins, las APIs, sí, ayudan a automatizar los procesos, pero la lógica es la misma. Y a nivel de construcción, este, este, es similar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que si bien los proyectos, el desafío de los proyectos son cada vez más grandes, la manera como lo estamos afrontando no está evolucionando acorde a esa necesidad, acorde a esos desafíos. Y de hecho, acá les muestro otro estudio de McKinsey, donde evalúa el nivel de digitalización y productividad del sector, y donde podemos identificar que somos la penúltima industria a nivel de digitalización y productividad. Si ustedes buscan en la parte inicial, pues no van a encontrar a la industria de la construcción. Buscan la mitad de la tabla, tampoco vamos a encontrar la construcción, y tenemos que ir al penúltimo lugar para entender que somos la penúltima industria a nivel de digitalización. A la única que ganamos es a la industria de la agricultura, como ustedes están viendo, pero a todas las demás nos llevan de en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ha generado? Que esta falta de innovación y demás nos ha llevado a ser la industria menos digitalizada, pese a que los proyectos siguen evolucionando, los requerimientos de los demandantes siguen evolucionando, y en consecuencia es tal vez por esta razón una de las causas de que nuestra productividad sea bastante baja. Y pues, ¿cómo actualmente genera esto? Pues al día de hoy la información lo manejamos así. Actualmente se desarrollan los proyectos así. Acá están los planos en 2D, acá están las plantas, acá están los cortes, las elevaciones. Si queremos hacer la cuantificación, los presupuestos, pasamos a una hoja Excel. De esa hoja Excel sacamos los metrados, las cuantificaciones, luego pasamos a un software de presupuesto, luego pasamos a un software de cronograma, y si hay que hacer algún cambio, una modificación, se cambió una puerta, se cambió una columna, se cambió algo, actualizar los planos de planta, los planos de elevación, igualmente las cuantificaciones, igualmente el presupuesto, el GAN y demás. Entonces, ese ritmo de trabajo, como actualmente, se está desarrollando, eso no es nuevo, ¿verdad? Eso no es que nosotros lo hemos inventado, eso venimos arrastrando del siglo XX, y lamentablemente seguimos arrastrando hasta nuestros días, pero esa manera como estamos trabajando, obviamente ya no es la más eficiente para poder afrontar los proyectos y los retos que les he mostrado en los slides anteriores.
Y pues un poco eso reafirma este estudio que les muestro, que somos la penúltima industria a nivel de digitalización. Por otro lado, acá les muestro otro estudio, donde también evalúo el nivel de transformación digital del sector construcción. En este caso en particular, este es un estudio de la Cámara Chilena de la Construcción, donde evalúa qué tanto digitalizados y qué tanto digitalizado está el sector de la construcción. Y ustedes van a poder ver, comparándolo con otras industrias, como el comercio, el retail, el tema de servicios, comunicaciones y demás, pues claramente la construcción es la última industria a nivel de índice de transformación digital. Hay otras industrias que son muy adelantadas, como el tema del gran comercio, el tema del retail, y pues por lo menos la media ni siquiera hemos llegado. En conclusión, pues reafirma un poquito lo que les estoy diciendo. La manera como construimos y cómo desarrollamos los proyectos no ha evolucionado. No ha evolucionado. Si bien ha habido cambios, disrupciones en ciertos momentos, pero al día de hoy ese conocimiento lo estamos arrastrando. Sin embargo, nuevamente lo reitero, los proyectos son cada vez más exigentes, los proyectos son cada vez más complejos, los proyectos son cada vez más desafiantes, y sin embargo la manera como afrontamos estos proyectos no está evolucionando adecuadamente, y pues al día de hoy seguimos trabajando de esta manera. Yo sé que algunos ya trabajan con BIM y demás, pero todavía la mayoría de los proyectos todavía se está gestionándose así. ¿Y eso qué está generando? Porque somos una industria eh, inicial, principiante a nivel de digitalización. Pues no me dejarán mentir, seguramente algunos que ya están en obra, algunos que están en oficina, se sentirán identificados con esta oficina que les estoy mostrando. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que hay un montón de papel que donde posiblemente sean los planos, posiblemente sean las valorizaciones, posiblemente sean todas las especificaciones técnicas que muchas veces se imprimen, se imprimen, se imprimen, pero ni siquiera se utiliza. ¿Por qué? Porque la manera como trabajamos actualmente, a eso lleva, ¿no? A eso lleva, de poder tener muchos planos en obra, plantas, elevaciones, versión 1, versión 2, protocolos de calidad, especificaciones técnicas, etcétera, 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 se van acumulando que va generando una oficina así. Entonces, todas esas cosas, por ahí nos dice, en la construcción debe imperar o dominar el orden y la organización. Claro que sí, pero la verdad es que en el día a día el ritmo, el ajetreo del proceso constructivo muchas veces se hace complicado mantener un correcto orden y en consecuencia, aparte de eso, la información se maneja de esta manera. Entonces, claramente tenemos o se vienen encontrando ciertas dificultades en la manera como se desarrollan los proyectos. Por otro lado, acá les muestro un estudio donde evalúa el nivel de productividad de la construcción respecto a otras industrias, donde ustedes van a poder visualizar, a partir de este estudio está realizado entre el 2005 al 2014, y van a poder ver el crecimiento de la productividad del sector respecto al índice de digitalización, y pues no van a encontrar la construcción. Si van a la mitad de tabla, tampoco van a encontrar la construcción, y tenemos que ir al último lugar de la tabla para recién encontrar la construcción. Entonces, qué nos llega a transmitir esto? O por otro lado, que somos una industria muy poco productiva. Es decir, tenemos bajos niveles de productividad que se alinea al primer contexto o al primer estudio que les había mostrado. Entonces, en consecuencia, ¿qué arrastra toda esta baja innovación, esta baja productividad, estos bajos cambios de las metodologías de trabajo y seguir arrastrando a trabajar en planos 2D, en las plantas, en las elevaciones y principalmente gestionar toda la información de manera desordenada a nivel de los planos generados por otro lado, los metrados por otro lado, los presupuestos por otro lado y no hay una correcta sincronización o centralización de la información. ¿Qué genera? Pues problemas durante la ejecución de obra, como por ejemplo lo que son los incumplimientos de plazos, los sobrecostos, la baja productividad y una baja calidad. Para nadie es nuevo saber, yo creo que la mayoría, nadie es nuevo saber que posiblemente encuentren este tipo de diarios, ¿no? Donde diga, en tal lugar, tal obra que se pensaba terminar en, no sé, en 12 meses, al final terminó cumpliéndose en 24 meses. Tal proyecto que se iba a ejecutar en $1.000.000, al final tuvo adenda presupuestal de $500.000, adenda presupuestal de $2.000.000, ampliación de presupuestal de tal, tal, tal. Entonces, esto ocurre, ¿por qué? Porque, como les dije, los proyectos, los desafíos de los proyectos siguen evolucionando, sin embargo, la manera como los afrontamos, las herramientas, las metodologías y las maneras como nosotros afrontamos esos proyectos no está cambiando o está cambiando muy lento y en consecuencia ya incluso nos hemos acostumbrado a algunos decir o empezamos a dudar, ¿no? Cuando ustedes inician en obra, yo sé que la mayoría duda y dice, ¿realmente lo terminaremos en esa fecha? No creo, va a haber ampliación de plazo, va a haber tal cosa. Uno mismo ya empieza a dudar que ese cronograma
tentativo que se firma en la parte inicial del tema contractual, posiblemente no se llegue a cumplir. Y en consecuencia, ya es casi normal decir, seguramente habrá ampliación de plazo, seguramente habrá un tema de adenda presupuestal, seguramente de lo que teníamos pensado 12 meses, va a tener 2 mesecitos más, o tal vez algunos adicionales además, se tienen que añadir, etcétera, etcétera. Eso es parte porque todavía las herramientas no están preparadas y en consecuencia ya le estamos dando por hecho estas cosas en vez de decir cómo podemos cambiar y demás. Entonces, en resumen, ¿cuál es el análisis de toda esta primera parte donde hemos estado conversando? Que primero que nada podemos entender que el sector de la construcción es complejo y variable. Los proyectos siguen evolucionando, cada vez arquitecturas, diseños cada vez más caprichosos, más retadores, que lo hacen, obviamente cobra mucho sentido y es de acuerdo al confort de los demandantes, pero sin embargo, para poder afrontar estos proyectos, nos falta innovación tecnológica. No aplicamos tecnología en los procesos, como les he mostrado, gran parte aún en obra vamos a ver mucha herramienta manual, herramienta mecánica, así como también la madera como principal herramienta de encofrado. Obviamente estoy hablando de manera general. Yo sé que algunas obras ya utilizan prearmados, prefabricados, etcétera, etcétera, pero el común denominador, haciendo una estadística entre todos los proyectos, aún lo que incide es lo que les vengo comentando. Pero de otro lado, tenemos proyectos mal compatibilizados y poco coordinados. Claramente, ¿verdad? Porque imagínense, estamos haciendo, por ejemplo, el proyecto normal que les he mostrado, pero si todavía estamos trabajando con planos 2D, las plantas, las elevaciones, todavía con planos 2D, el AutoCAD, posiblemente la compatibilización y la coordinación no va a ser la más eficiente, porque compatibilizar en 2D o hacerlo en 3D, eso es distinto, es complicado, y por más que se quiera hacer, siempre va a dar la tercera dimensión, la altura. Por tanto, la coordinación y la compatibilización, por lo general, no están correctamente realizados. ¿Y eso qué trae? Pues obviamente problemas durante la ejecución de obra. Por lo general, no sé que la mayoría ha escuchado, en obra eso ya se soluciona, ya en obra lo van a solucionar, ya déjalo, si ya en obra se soluciona, además, papelito aguanta todo, y en obra ya verá qué hace el maestro, ya verá qué hace el ingeniero. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que los proyectos no están correctamente compatibilizados, correctamente coordinados, y en consecuencia eso arrastra a que la obra tenga problemas, y en obra, mejor dicho, recién salten los problemas, y pues por otro lado, ¿en qué atañe eso? A tener una baja productividad. No basta tener un buen ingenio, lo importante es aplicarlo bien, claro que sí. Y al final, como le dije, ¿en qué se atañe eso? Si tenemos problemas durante la obra, no tenemos las herramientas adecuadas para afrontar ese proceso, el proyecto que estamos ejecutando, vamos a incurrir en productividad baja. ¿Verdad? Vamos a tener una productividad baja en comparación a todo lo que les he comentado. Entonces, eso es haciendo un pequeño análisis de cuál es el contexto y cuáles son las características actuales de la industria, pero ¿cuál es la idea? No para un tema de lamentarnos, no para un tema de decir, pobrecitos que somos, sino para a partir de esto identificar oportunidades, identificar buenas prácticas que ya se están dando para poder salir de esto y en consecuencia nosotros sacarle como partícipes. Sé que algunos harán expedientes técnicos, sé que algunos están en obra, sé que algunos están en supervisión, sé que algunos están en distintos roles, lo que se desempeña un ingeniero, entonces un arquitecto y demás. La idea es que ustedes puedan identificar las buenas prácticas que se están dándose para aliviar esto y en consecuencia lo puedan poner en práctica como tal, ¿vale? Entonces nada, es un poquito a nivel del contexto, es un poquito a nivel donde estamos parados y seguramente todos, espero yo que la mayoría por lo menos haya dicho, hay que hacer algo, ¿no? O sea, si nosotros somos parte de la industria, nosotros somos los ingenieros, somos los arquitectos, somos los residentes de obra, los ingenieros de producción, los practicantes, la nueva generación que está entrando, etcétera, 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 mínimo sabrán, espero yo que se hayan puesto a preguntar, hay que hacer algo, ¿no? No podemos quedarnos así. ¿Vale? Entonces, nada. Y la respuesta cuando preguntamos qué hacemos, yo también me hizo alguna vez la pregunta, ¿y qué hacemos? Y pues la respuesta que siempre me dijeron, David, ¿sabes qué? Hay que mirar a otras industrias. Hay que ver qué hicieron otras industrias para que estén delante de nosotros y a partir de eso nosotros identificar las buenas prácticas que ellos tienen y empezarlo a adoptarlo y en consecuencia sacarle el máximo provecho y obviamente eso significa incrementar nuestros resultados, ya sea en la elaboración del expediente técnico, ya sea en el presupuesto, ya sea en el tema de obra, etcétera, 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 ¿vale? Entonces,
Acá, bajo ese mismo ejercicio, acá les he traído una comparativa entre la industria automotriz, así como también la industria de la construcción, la misma que hemos mostrado, pero comparándolo con la industria automotriz para encontrar qué hicieron bien ellos y qué se puede replicar, ¿vale? Entonces, si vamos a lo que es al inicio del siglo XX, podemos entender que, por ejemplo, esta es una fábrica de ensamblado de vehículos, donde vamos a ver mucha presencia de mano de obra, herramientas mecánicas, manuales, que ayudan al proceso de ensamblaje de los vehículos, y ya más o menos en la década de los 60, 70, pues está dándose lo que es la invención que se llama, pues ya vemos un proceso de máquinas presentes que ayudan al proceso de ensamblaje. Todavía tenemos mano de obra, pero ya en menor medida, y pues están soportadas por máquinas que ayudan al proceso del ensamblado de los vehículos. Y actualmente, ¿cómo es la fábrica? Pues obviamente ya es un sistema muy automatizado, brazos robóticos que ayudan al proceso, en consecuencia hay una cadena automatizada de las distintas partes de los vehículos que tienen que llegar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claramente a grandes rasgos que podemos ver que acá ya no hay mucha presencia de mano de obra, sino que más bien de máquinas, y obviamente la innovación y el uso de tecnologías y nuevas herramientas ha ayudado a tener buenos resultados. Entonces, justamente en esa pregunta, ¿qué es lo que hacemos? Y encontrando un poquito este símil que les estoy comentando, hay un estudio que evalúa cómo podemos mejorar la productividad de la construcción, cómo podemos mejorar todos esos bajos indicadores que hemos estado comentando. Y en ese sentido, en este estudio nos comenta que para mejorar la productividad de la construcción deberíamos enfocarnos en 7 áreas. Si nos enfocamos en estas 7 áreas, podemos incrementar hasta un 50 a 60% en la productividad de la construcción. ¿Qué tipo de áreas estamos hablando? ¿Qué partes del proceso constructivo? ¿Qué partes o qué áreas realmente podemos identificar para mejorar? Dentro de eso está, por ejemplo, lo que es la regulación, lo que son los contratos, lo que es la manera como hacemos los diseños. Tendría que hacer un replanteamiento, una nueva estrategia para optimizar y mejorar la productividad del proceso actual, así como también incrementar la cadena de suministro, mejorar el proceso de ejecución en obra como tal, así como también aplicar tecnología e innovación en todos nuestros procesos y como también mejorar las habilidades de nuestros trabajadores. E incluso este estudio revela que si pensamos que una obra es como una fábrica de automotriz o similares, podemos incrementar hasta un 5 a 10 veces la productividad de la construcción. Entonces, por aquí está la respuesta. Si bien hemos encontrado las falencias que actualmente vivimos, claramente no podemos quedarnos con esas falencias, y lo bueno es que también otras personas se han cuestionado y acá hay posibles aristas, posibles soluciones para poder sacar adelante y mejorar los índices que actualmente tenemos como industria. Y justamente acá les traigo un desglose o mejor dicho, puntos más desglosados acerca de lo que estoy comentando, donde justamente vamos a ir evaluando cada punto de acuerdo a las nuevas tendencias o buenas prácticas que se están dándose en la industria, y en consecuencia, para que podamos ponerlo, ¿por qué no?, ejecutarlo en nuestros proyectos y en consecuencia mejorar nuestros índices de productividad y demás. Pero en resumen, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues cambiar la manera tradicional con la que construimos, y deberíamos aplicar buenas prácticas de la construcción en las distintas etapas de un proyecto. Como les decía, según este estudio debemos enfocarnos en 7 áreas: en lo que es la regulación, lo que es la colaboración y el tema contractual, el tema de los contratos, el tema del diseño y la ingeniería, el tema de la procura y la cadena de suministros, el tema de ejecución en obra debería cambiar, el tema de la tecnología también debería cambiar, así como también la capacidad, construcción y demás. Si cada uno, como ustedes ven, incluso hay los índices o los porcentajes de productividad que podrían ayudar a hacer esos cambios como tal. Y ahora ustedes me están diciendo, pero qué bonito, David, ¿no? Genial, me estás mostrándome indicadores, me estás mostrándome porcentajes, hasta ahí todo bien. Pero realmente, ¿cuáles son esas buenas prácticas? ¿Cuáles son esas buenas prácticas que deberíamos aplicarlos y en consecuencia tener buenos resultados? Dentro de esas buenas prácticas, por ejemplo, para lo que es la colaboración y en los temas contractuales, deberíamos aplicar los contratos NEC, ¿vale? Los contratos NEC, básicamente, en términos sencillos, muy simples, digamos, es un contrato que busca la colaboración entre los distintos involucrados del desarrollo de un proyecto. Al día de hoy, ¿cómo se desarrollan los temas contractuales de un proyecto de construcción?
Primero que nada, entender que tenemos distintas etapas, ¿verdad? La etapa de diseño, la etapa de construcción, la etapa de operación y mantenimiento. Una empresa es la que hace el diseño, otra empresa es la que construye, otra empresa es la que licita, otra empresa es la que construye y otra empresa que opera. Y para ese proceso de que pase el diseño a la construcción, muchas veces son 5 años, 10 años, pueden pasar muchos años hasta pasar las distintas etapas o también puede ser muy rápido. Pero por lo general, por el tema de burocracia, el tema de recursos y demás, son años que pasan de etapas a etapas y en consecuencia se pierde información. El que diseñó, cuando terminó el expediente técnico, recién de 2 años se hace la construcción. Y el que cuando quiere construir y buscar al que planteó el expediente técnico, posiblemente ya no lo encuentre y además no ha tenido el know-how de constructabilidad. Entonces, como no ha tenido el know-how de constructabilidad, cada uno jala por su moneda. Cada uno vela el proyecto de acuerdo a su interés. Y como la industria está muy partida por diseño, licitación, construcción, operación y mantenimiento, y esas etapas pueden ser años y años y años, ¿eso en qué se aterriza? Obviamente en que los contratos, como al día de hoy se manejan, no sean los más adecuados. Porque, por ejemplo, si uno dice, lo ideal sería que ni bien se diseñe, pase a construcción. Después de que pase a construcción, pasa a operación y mantenimiento. Pero al día de hoy pasan años y años para que pasen distintas etapas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a nivel contractual, cada uno no piensa en el proyecto como tal. Lo que pasa, por lo general, es que cada uno jala agua para su molino. Es decir, el subcontratista quiere terminar su partida rápidamente de la obra y salirse porque ya con eso termina su chamba y puede valorizar. Igualmente los demás subcontratistas y el contratista principal, obviamente el mismo enfoque, el supervisor jala agua para su propio molino y no hay una correcta colaboración, principalmente por cómo está diseñado el sector. Entonces, una buena práctica que ayuda o que está ayudando a poder cambiar este enfoque de cada uno jalar por su agua, por su propio molino, cada uno por ir por distinto, por su propio lado, por su propio interés. Es decir, yo de una vez entro en mi cuadrilla de su contrata, termino y me voy y cobro y me voy, igualmente el de sanitarios, igualmente de eléctricas, igualmente de arquitectura, etcétera, 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 porque al día de hoy eso ocurre, ¿verdad? La idea es cambiar. Entonces, lo que nos dicen los contratos NEC, básicamente, desde el mismo contrato hay que tener una colaboración, porque al día de hoy, ¿cómo son los contratos? Pues bien claro, ¿no? Es un contrato donde dice, estas son tus funciones y aparte de tus funciones, si no cumples algo, vas a tener cierta penalidad. Como ya hay una penalidad, ya hay una sanción de por medio, cada uno ya actúa de manera reacia. Pero mientras que el enfoque de los contratos es decir, hay que colaborar entre todos para poder sacar adelante el proyecto. Entonces, si cambiamos la manera como se hacen los contratos, la colaboración desde el punto de arranque, el tema contractual, el enfoque debería cambiar, ¿vale? No se oye. A ver, me confirma si se oye o no se oye, ¿eh? Ahora me confirma si se oye o no se oye. A ver, me confirman si estamos todo ok para poder continuar. Se escucha bien, debe ser su audio el que está mal. Sí se escucha, gracias, gracias. Vale, entonces nada, como les decía. Entonces, ahora lo que estamos viendo, las buenas prácticas que existen para poder mejorar en los distintos puntos que hemos estado evaluando. Dentro de esos, como les comentaba, hablaba de los contratos NEC. Pero ¿quiénes se encargan de realizar los contratos? Obviamente son las personas que cierran posiblemente el negocio, cierran posiblemente los procesos de licitación, etcétera, etcétera, etcétera. Son las directivas o las cabezas, o por llamarlo así, que están arriba de los ingenieros que ya entran cuando se ejecuta la obra, cuando hacen el diseño como tal. Pero sin embargo, es necesario cambiar ese enfoque y pues una buena práctica que se está dándose son los contratos MEC. De hecho, en Perú, cuando se realizó la infraestructura para los Juegos Panamericanos, ¿qué se llama? Pues utilizó este formato de contratos NET para poder desarrollar adecuadamente y obviamente dio resultados el tema de la infraestructura de los Juegos Panamericanos y al día de hoy lo está implementando en más proyectos, como lo que es los proyectos de reconstrucción con cambios y demás. ¿Por qué? Porque ha dado buenos resultados y al ser unos buenos resultados se vuelve una buena práctica que se empieza a difundir mucho más, incluso puede llegar a un momento tal vez a ser normado, puede ser regulado. Pero al día de hoy, por lo pronto, es una buena práctica, que es necesario implementarlo por las razones que les digo, que podría ayudar a incrementar la manera como actualmente desde el arranque surgen los proyectos, desde el arranque cómo nacen los proyectos con un enfoque de colaboración como tal, ¿vale? Entonces, nada, eso para que lo tengan en cuenta. Una de las prácticas que puede ayudar a la colaboración y al tema contractual son los contratos NEC. Si alguien quiere profundizar, es muy sencillo. Entre a Google, busque contratos NEC y ahí va a poder encontrar, ¿vale? Entonces, eso como primer punto.
Aparte de eso, ¿qué más tenemos para poder mejorar? Lo que es el IPD, ¿vale? NEC no dice norma ecuatoriana de la construcción, no, Paul. Es totalmente distinto, no es la norma ecuatoriana de la construcción. Los contratos NEC son unos contratos internacionales que en términos sencillos, como les decía, buscan ayudar a que se fomente la colaboración desde la etapa inicial del proyecto. Al día de hoy, ¿cómo son los contratos en el de la contratista, el cliente, los contratistas? Principalmente todo es cuidándose cada uno. Es decir, cada uno tiene su propia función, pero también tiene penalidad por no haber cumplido. Entonces, como uno ya se siente amenazado, solamente quiere cumplir lo suyo, a costas quiere cumplir lo suyo sin pensar en el eléctrico, sin pensar en el sanitario y demás, sin empezar en colaborar y obviamente terminar su partida en los tiempos establecidos y hacer su cobro. Entonces cada uno va a bajar agua para su propio molino. Como no hay una correcta colaboración, el contrato mismo con el cual la relación lo sienta al subcontratista, al contratista, a la supervisión y demás, desde el arranque no ayuda, no fomenta eso, se generan los problemas que actualmente tenemos en obra. Pero caso contrario, si el espíritu cambia, el contrato desde el punto de arranque cambia y desde el arranque dice vamos a colaborar, vamos a contribuir entre todos, el enfoque cambia, ¿vale? Entonces a eso apunta, pero no es la norma ecuatoriana de construcción, no tiene nada que ver. Esto hace referencia a contratos internacionales que en términos sencillos fomentan la colaboración desde el arranque. ¿Para qué? Para que obviamente el diseñador, el constructor, los subcontratistas, los clientes, el supervisor, todos nos reunamos para colaborar y sacar adelante el proyecto. Porque recordar que por más que haya cientos o decenas de subcontratistas, por más que haya un contratista principal, supervisión, el proyecto es uno solo y tiene que salir adelante. Lo que dice el contrato en vez de estar peleando entre todos, nos juntamos todos, colaboramos para sacar adelante el proyecto. Entonces, nada. ¿Esto por qué les menciono? Porque esto es una buena práctica que se tiene que implementar a lo que es la colaboración en contratación para incrementar la productividad entre un 8 a 9%. ¿Ok? No es lo único. ¿Qué más podemos hacer a nivel de colaboración? El IPD, la entrega, el Integrated Project Delivery, o la entrega general de proyectos, ¿vale? Entonces, el IPD es otro enfoque, impulsado por Martin Fisher, es un libro de Martin Fisher que es muy interesante, donde básicamente en términos sencillos busca fomentar, ¿qué dice? Ya, muchas gracias, no dice, vale, espero haber aclarado. Okay. Entonces, nada, como les decía, el IPD es una integra general de los proyectos, ¿ok? Entonces, donde desde el punto de arranque guarda relación con los contratos NEC y también tiene relación con lo que es VDC, con Virtual Design and Construction. Entonces, este es otro enfoque que permite o que ayudaría a poder mejorar la colaboración y la contratación. Recordar que un proyecto todo arranca no directamente con la obra, no directamente con el expediente técnico, arranca mucho más antes, desde la concepción, desde la necesidad y desde obviamente temas contractuales y cómo vamos a colaborar entre las distintas etapas. Como les dije, al día de hoy estamos partidos, unos hacen el diseño, otros la licitación, otros la construcción y otros la operación y mantenimiento. Y por lo general, si son años, ni se conocen y la información se pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiere evitarse esto es que desde el arranque todos los involucrados del proyecto nos podamos juntar y podamos apuntar a un mismo resultado. Es decir, que en la etapa del diseño el constructor ya esté y pueda ayudar ¿qué se llama? Al diseñador a decirle, mira, de acuerdo a mi experiencia de constructor, de acuerdo a mi experiencia de constructabilidad, esto plantearlo de esta manera, esto plantearlo de esta manera, de tal manera que va a ser mucho más fácil y demás. Porque al día de hoy el diseñador por lo general no tiene experiencia en obra. Si no tiene experiencia en obra, ¿qué es lo que pasa? Geométricamente hace calzar todos los elementos, pero cuando uno va a obra, muchas veces hay cosas que no se pueden construir. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasaría si en la etapa de diseño también está el constructor, ayudándole y dándole soporte al diseño? Posiblemente el proyecto planteado, no solamente a nivel geométrico, calce perfecto, sino también a nivel de obra pueda ser construido. Y entonces ese es el enfoque como tal. Entonces, si quieren profundizar más, busquen IPD, pero es una buena práctica que si ustedes están en esa etapa, podrían explorarlo como tal, ¿vale? Por lo general, la colaboración y el tema contractual es el arranque, es el nacimiento del proyecto. Entonces, quienes lo hacen, obviamente son los superintendentes, los gerentes, etcétera, los que están arriba. Pero desde ahí se tienen que empezar a hacer los cambios para poder empezar a mejorar la industria como tal, ¿vale? Entonces, eso complementar. Dice Luis, hay que tener en cuenta que las grandes obras son del Estado y allí en muchos casos no hay gente preparada, sino intereses públicos. Eso es cierto, Luz Helena. Desde el punto de vista, yo les estoy hablando del tema técnico, ¿vale?
¿Por qué les hablo del tema técnico? Porque el tema político, como ingenieros, como profesionales, nosotros no lo manejamos, ¿vale? Pero desde el punto técnico se puede mejorar bajo estos enfoques. Y como lo comentaba, en Perú, por ejemplo, los Juegos Panamericanos, la infraestructura para los Juegos Panamericanos fueron trabajados bajo esta normativa. Y obviamente eran obras del gobierno de Perú. Aparte de eso, actualmente se están haciendo las obras de reconstrucción con cambios, que son unas obras emblemáticas de Perú, que también se están haciendo bajo estos marcos de trabajo, lo que son los contratos NEDI y lo que es el IPI. Entonces, eso para que lo tengan en consideración. Sí se puede dar, obviamente es más complicado, como dices, no hay gente muchas veces preparada, pero se puede dar y se está dando. ¿Vale? Y obviamente, una vez pasado el tema contractual, ya hemos aplicado el contrato NEC, bonito, el contrato de colaboración y demás, no queda ahí, ¿no? Tenemos que cambiar la etapa de diseño y la etapa de ingeniería. ¿Cómo hacemos los expedientes técnicos? ¿Cómo hacemos la documentación? ¿Cómo gestionamos la información? Y de cajón, imagino yo que la mayoría dice, habrá pensado en BIM, ¿verdad? Entonces, otra de las buenas prácticas es obviamente trabajar con BIM. Y lo bonito es que ya no es buena práctica incluso. En algunos países ya se están normando y va a ser un estándar de trabajo. Entonces, sé que en algunos ya están cerca de hacer una ley, una estándar, y todavía algunos están lejos, pero el común denominador es que una de las más importantes prácticas que está cobrando a mejorar la etapa de diseño y la ingeniería es claramente BIM. Entonces, nada, ahí les pongo para que lo tengan en cuenta, pero incluso recordar que no solamente es una buena práctica, sino en algunos países ya se está normando como tal, ¿vale? O sea, aparte de BIM, ¿qué más hay? Lo que es la automatización BIM, ¿ok? Vamos a profundizar en ese tema, pero recordar que crear modelos digitales y gestionar la información mediante estos modelos, al final del día, crear los modelos como tal toman trabajo y muchas veces pueden ser repetitivos. Crear las columnas de acá, si es una columna, digamos la tipo 1, y existe, estoy hablando de un edificio, no sé, de 2 hectáreas de terreno, 3 hectáreas, y de esa columna existen 20, 30, hacer el mismo proceso para colocar la columna, igual es tedioso, es trabajo repetitivo, pero se puede optimizar mediante script de programación, mediante procesos de automatización, utilizando distintos lenguajes de programación, como Dynamo, como Python, como C# y demás. Entonces, la automatización también ayuda a mejorar el diseño y la ingeniería. Entonces, ¿qué otra buena práctica ustedes tienen que llevarse a partir de esta noche? Es la automatización BIM. No solamente es aplicar BIM. Una vez que ustedes creen los modelos BIM y sepan perfecto cómo funciona la creación, la coordinación, se van a dar cuenta que hay mucho trabajo repetitivo. Como les decía, le ponía un ejemplo. Imaginemos que tenemos un piso de una hectárea, un terreno de 1 hectárea, un proyecto de 1 hectárea, y tenemos la columna tipo 1, que tenemos en 20 lugares, tenemos que poner en el primer nivel. En el segundo nivel, 30 lugares. En el cuarto nivel, 30 en 30 posiciones. Hacer ese proceso repetitivo se puede hacer, pero es un proceso repetitivo e iterativo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo puedo optimizar? Y la respuesta es con automatización. Entonces, otra de las buenas prácticas para poder mejorar el diseño y la construcción es la automatización BIM, ¿vale? ¿Con eso termina todo? No termina todo. Por otro lado está lo que es el VDC. VDC básicamente es el acrónimo de Virtual Design and Construction, que traducido al español significaría diseño y construcción digital. Básicamente es un marco de trabajo impulsado por la Universidad de Stanford que tiene 3 premisas fundamentales o 3 pilares. Bueno, el marco en sí está basado en 3 pilares para poder lograr un objetivo general del cliente. O sea, acá les digo, ¿no? Todo proyecto surge con un objetivo del cliente. El cliente nos contrata para poder hacer su casa, para poder hacer un hospital, para hacer un puente, lo que fuera, ya sea el gobierno, la entidad privada, lo que fuera. Todos nos contratan por una necesidad. A ese que contrata es el cliente. Entonces, para poder satisfacer esa necesidad existe el proyecto. Y para poder desarrollar el proyecto, ¿qué necesitamos? En este caso, lo que nos dice Virtual Design Construction, pues creo que nada, necesita las personas. Las personas adecuadas, las personas correctas pueden sacar adelante ese proyecto. Pero tiene que estar alineado con el objetivo del proyecto y en consecuencia también con el objetivo del cliente. Siempre pensar en el cliente, en la persona que nos está contratando para el proyecto. Porque por más que saquemos un bonito proyecto y no estemos alineados al objetivo del cliente, no va a servir de nada. Entonces, lo que dice BDC, siempre en todo momento tener presente el objetivo del cliente. Pero solamente tener las personas no basta, ¿verdad?
porque yo te puedo tener las personas más capacitadas, pero si no tienen las herramientas adecuadas para afrontar el proyecto, entonces no van a poder hacer mucho. Entonces lo que nos dice BDC, ok, hay que tener las personas adecuadas, pero que también tengan las herramientas adecuadas. Y las herramientas adecuadas es posiblemente el uso de BIM, ¿vale? El uso de BIM. Entonces, dentro del marco BDC, BIM es como una herramienta tecnológica para poder desarrollar los proyectos como tal. Entonces, recapitulando, siempre hay que pensar en el objetivo del cliente, pensando en el objetivo del proyecto, con las personas adecuadas, y esas personas adecuadas tienen que tener las herramientas adecuadas, pero algo falta. Es decir, tienen que haber procesos establecidos, porque si no hay procesos, ¿dónde entra Luz? ¿Dónde entra este Darío? ¿Dónde entra Anderson? ¿Dónde entra Angelo? Etcétera, etcétera, etcétera. Si no hay procesos, ¿dónde entra cada uno? ¿Qué es lo que va a pasar? Que cada uno puede entrar en cualquier momento o no puede participar. Se genera todo un desorden. Entonces, lo que nos dice el resumen BDC o el marco BDC es que, miren, hay que tener en cuenta BIM como herramienta para potenciar el desarrollo de las personas, pero siempre con procesos establecidos, lo que es el PPM, ¿vale? Entonces, teniendo estos 3 puntos, siempre hay que tener claro los objetivos al cliente y los objetivos del proyecto y los objetivos al cliente. En otras palabras, que les estoy comentando, que básicamente este es un marco que si nosotros lo aplicamos, constantemente hay que tener presente todos estos puntos que les estoy comentando, ¿vale? Entonces también es una buena práctica que se podría aplicar o lo podrían utilizar, ¿ok? ¿Eso en qué puede ayudar? Obviamente el BDC puede ayudar en la etapa de diseño e ingeniería, pero no solamente ahí, también puede ser en obra como tal. Entonces no solamente lo recalqué acá en diseño e ingeniería, pero también puede hacerlo en obra como tal, ¿vale? Entonces de esa manera, si aplicamos ya sea BDC, automatización de procesos, el tema de BIM y demás, podemos incrementar en la etapa de diseño de ingeniería nomás, si lo centramos ahí, entre un 8 a 10% la productividad. Entonces ya hemos visto, recapitulando, hemos visto los contratos NEC, los contratos colaborativos, lo que es el IPD, ya estamos viendo lo que es BIM para ayudar en el diseño de ingeniería, lo que es la automatización BIM, que es muy necesario, y también podemos aplicar otro marco que sea BDC. ¿Pero qué? ¿Con eso queda todo? No queda todo. Porque miren, ya hemos hablado del tema contractual, ya hemos hablado del diseño, es decir, que el diseño ya está bonito, pero realmente en la etapa de construcción, ¿qué falta? Entonces también tenemos que cambiar la manera como construimos y cómo pasamos a obra. Al día de hoy, claramente, la manera como se gestionan los proyectos de construcción deja mucho que desear. Por lo general, los proyectos no se terminan de plazo, por lo general hay adendas presupuestales. Obviamente son problemas que se arrastran muchas veces por el expediente técnico, pero ya en la propia manera como se administra el proyecto hay muchas falencias. Entonces, una manera para mejorar eso es pensando en Lean Construction, que básicamente es una filosofía que busca agregar valor al cliente a través de la reducción de los desperdicios. Por lo general, cuando estamos nosotros retrasados, imaginemos que teníamos que valorizar el mes de febrero, ahora 28, no sé, un 30%, y solamente hemos valorizado un 20%. ¿Cuál es la principal reacción que vamos a hacer? Ingeniero, estamos retrasados, ya. Hay que darle solución para poder que en marzo levantemos la valorización, levantemos los avances. Por lo general, ¿cuál es la respuesta? Por lo general, yo sé que la mayoría dice, ya, hay que trabajar doble turno, hay que contratar más mano de obra, o tal vez más maquinaria, o tal vez, ya, hay que estoquearnos de material, etcétera, etcétera. Siempre pensamos en decir, ya, más gente, más recursos, más todo, para poder subsanar ese retraso que hemos tenido. Y no está mal, pero que nos olvidamos a cuestionar, decir, pero de las cosas que nosotros ya estamos realizando actualmente, ¿todas están correctas? ¿O hay momentos donde hay mucho desperdicio, donde hay mucha pérdida? Entonces, lo que nos dice Lean Construction es decir, está bien atraer más cosas como maquinarios, contratistas, pero aparte de eso, cuestiónate que si todos tus procesos actuales están correctos o no. Y a partir de eso, identifica si realmente hay desperdicios, si hay realmente pérdidas. Y si encuentras muchas pérdidas, ¿qué tienes que hacer? Mejorarlo, para que sin necesidad de contratar más maquinaria, más subcontratistas, tú puedas optimizar tu cadena actual y tus recursos con los cuales estás trabajando. Entonces, por otro lado, lo que quiero comentarles, que una buena práctica es la filosofía de Lean Construction. En ese ejemplo espero haber ayudado o ayudar a entender un poquito de qué va Lean Construction, que básicamente es una manera como administramos el proyecto. ¿Esto a quién está dirigido? Principalmente, obviamente, a gente que está en campo, ¿no? A residentes de obra, a gente de oficina técnica, a ingenieros de producción y demás. Entonces, no sé si están dándose cuenta, pero de acuerdo al rol que ustedes desempeñen, tienen que identificar la mejor práctica
que les ayude. Por ejemplo, si ustedes les toca ver el tema de contratos y demás, los invito a que puedan explorar el tema de los contratos NEC, pero yo sé que muy pocos todavía están en eso. Por otro lado, también el tema de EPI, por lo general esos son ya las grandes cabezas de una empresa y demás. Pero si ustedes desarrollan expedientes técnicos, están en obra, generan documentación, de todas maneras están para que exploren bien. Esto sí es un poco más aplicativo para todos, ¿vale? Porque el tema de NEC, de IPD, eso sí es un poco más para personas que están arriba, y mientras que el tema de BIM es más para nosotros, para lo que estamos día a día desarrollando proyectos, haciendo las viviendas, haciendo los hospitales, haciendo, en resumen de cuentas, los expedientes técnicos o estemos sin obra, ¿vale? Entonces, ahí está obviamente también la automatización de procesos y también el tema de VC. Y si están en obra, tienen que explorar a trabajar con Lean Construction. Entonces, esa es otra muy buena práctica que creo yo puede traerle múltiples beneficios. En términos generales, lo que les dice, lo que nos cuestiona, lo que nos dice, es una filosofía. Básicamente es una manera de pensar para administrar la obra pensando en reducir los desperdicios. Entonces, constantemente en Lean Construction va a escuchar, identifica tus desperdicios y una vez que lo has identificado, plantea cómo lo puedes eliminar o cómo puedes reducir. De esa manera, con los recursos actuales vas a ser productivos. Eso no quita que vayas a contratar a más personas, más subcontratistas, pero obviamente va a optimizar el flujo y el resultado de tu obra. Y aparte tiene distintas herramientas como Last Planner System, etcétera, etcétera, para hacer un control, para poder aplicar toda esta filosofía. Entonces, si están en obra, piensen en Lean Construction y obviamente también piensen en BIM. Ya no lo mencioné para no redundar, pero también sin problema ahí entraría BIM, ahí también entraría BDC como tal. Y también, obviamente, si ustedes tienen un perfil de director de proyectos, y no tanto en obra, pero tienen que estar a cargo como superintendentes de obra, direccionando los proyectos, tienen que pensar en marcos como el Project Management Institute, o lo que es el PMBOK o el PMI, o tal vez desde el punto de vista europeo, lo que es Prince2 y demás. Entonces, también son marcos que te ayudan a direccionar. Entonces, obviamente, si tú estás al cargo de un proyecto, pero no estás en obra, sino más bien estás como director de proyectos, el PMI o Prince2 te pueden ayudar a eso. Entonces, también son buenas prácticas como tal. ¿Vale? Y obviamente a nivel de tecnología, ¿qué tecnología puedes aplicar a todos tus procesos? Todo lo que es construcción 4.0. Dentro de construcción 4.0 está lo que es BIM, lo que es automatización de procesos, lo que es Lean Construction y todo lo que hemos conversado. Esto puede aplicar en cualquier etapa del proyecto. Pero en consecuencia, te das cuenta que hay múltiples prácticas que podemos hacerlo y que podemos aplicar para poder ayudar y mejorar la productividad. Mucha gente se cierra con que BIM es todo. Si bien BIM es muy potente, pero en ciertos puntos no ayuda a hacer todo. Por ejemplo, si yo soy director de proyectos como tal, yo necesito tener las buenas prácticas para la dirección de proyectos y sacar adelante mi proyecto. Entonces, BIM me ayuda gestionando la información, a tomar decisiones, pero yo necesito saber las buenas prácticas de cómo dirigir mi proyecto como tal. Por otro lado, si soy residente de obra, yo necesito saber cómo administrar mi obra para sacarle el máximo provecho. Entonces, si bien BIM me va a dar la información, pero al final del día, cómo lo administro, cómo lo gestiono, eso no me lo va a dar. Entonces, necesito complementarlo con Lean Construction y demás. Y aparte, como les decía, después de BIM no queda ahí, sino hay que pensar en la automatización BIM para hacer más eficiente, más productivo tareas repetitivas como tal. Entonces, nada, ¿qué quiero transmitirles? Ya hemos evaluado las distintas problemáticas que existen en la industria, pero también podemos identificar múltiples buenas prácticas que se pueden dar en las distintas etapas del proyecto. Obviamente, esta es una visión general. Los invito a que puedan googlear muchísimo más de acuerdo a donde estén y van a poder encontrar múltiples informaciones, ¿vale? Entonces, eso a manera de resumen, pero el objetivo es claro. Acá hay un estudio donde nos dice, si nos enfocamos en esto y hacemos estas cosas, podemos incrementar hasta un 40-50% la productividad, mejor dicho, hasta un 48-60% de la productividad de la construcción. Entonces, ¿de qué depende de nosotros? Como profesionales, formamos parte de la industria, empezar a trabajar con esto. ¿Es fácil? No, es completamente difícil. Sabemos que en obra, cada hacer cambios, implementar nuevas cosas, como la obra es muy cambiante, es complicado, pero tarde o temprano lo tenemos que hacer, porque somos parte de la industria y no podemos ser ajenos solamente viendo que haya problemas y no hacer nada por el estilo, ¿vale? Y bueno, también acá hay una conclusión por parte del estudio chileno y dice, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Entonces, concluye este estudio que la construcción es un principiante digital que está en pañales, por llamarlo así, a nivel de digital, pero para salir de eso hay que utilizar BIM,
Pero no solamente BIM, sino todo lo que se llama la transformación digital de la construcción, así como la industrialización de procesos constructivos. Cuando hablamos de industrialización de procesos constructivos, hablamos de la aplicación de las tecnologías de la construcción 4.0 para prefabricados, para prearmados, para prelosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, y acá viene lo más importante, ¿vale? Y nos dice, la brecha principal para la transformación está en el cambio cultural, la flexibilidad, la agilidad organizacional y el trabajo colaborativo, el colaborativo en el sistema. En otras palabras, nos dice, tú puedes aplicar bien, tú puedes tener un modelo bastante bonito y demás, pero si las personas realmente no apuestan por este cambio, si las personas realmente solamente se cierran en algo, bien difícil van a poder sacar adelante una correcta transformación y una correcta aplicación de estos. Entonces, ¿cuál es la recomendación hacia ustedes? Es que sean abiertos al cambio y en consecuencia puedan empezar a identificar la mejor buena práctica que les ayude y obviamente poder sacarle el máximo provecho a sus proyectos como tal, ¿vale? Entonces me extendí un poquito acá, pero espero que haya sido de mucho entender cuál es el contexto y también cuáles son las buenas prácticas que existen. Ahora vamos a conversar de las principales que creo yo que rápidamente tú lo puedes aplicar, porque no solamente, porque depende mucho de tu decisión y no tanto de las altas gerencias o altos directivos. Los contratos NEG y los IPD, por más que tú quieras, o sea, es un poco más complicado de llevarlo a cabo. Son muy potentes, pero la verdad es que es un poco más complicado. Pero el tema de BIM, por ejemplo, si tú eres un profesional independiente, si tú eres un profesional que tiene su propia empresa o tienes una empresa pequeña, rápidamente puedes hacer una adopción de BIM. No les digo que es de la noche a la mañana, eso es mentira, pero por lo menos por algo puedes iniciar y algo concreto, ¿vale? Entonces, bueno, al nivel de BIM, espero que la mayoría sabe de qué BIM. BIM básicamente es Building Information Modeling, o el acrónimo de modelado de la información para la construcción. En términos generales, lo que nos dice BIM es que cualquier necesidad de un proyecto, pues surge, o mejor dicho, un proyecto surge basado en una necesidad, donde un cliente nos llama y nos dice, ingeniero, quiero construir mi casita, ingeniero, quiero construir quiero construir cualquier proyecto, y a partir de eso empezamos a desarrollar la documentación, y eso debemos representarlo en un modelo digital. En vez de hacerlo en planos 2D en el AutoCAD, hay que pasarlo en ese modelo digital, y mientras más información tenga este modelo, va a ser mucho más potente para hacer una correcta coordinación y compatibilización, que al final del día nos lleva a la etapa de ejecución. Entiendo que ustedes ya manejan bien, así es que no voy a profundizar en eso, solamente estoy haciendo un repaso. Y pues también podemos decir que BIM es como construir dos veces, ¿verdad? Construimos primero en la computadora, donde colocamos todas las especialidades, hacemos las incompatibilizaciones todas las veces que sea necesario, una y otra vez, hasta poder encontrar un proyecto bien coordinado, para que luego en la etapa de construcción, pues los problemas o los errores sean mucho menores como tal. Y de todas maneras, siempre es bueno aclarar el concepto. Según la ISO 19650, BIM es el uso de una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación, para formar una base confiable para la toma de decisiones. ¿Qué nos está diciendo? Que básicamente hay que representar el proyecto de infraestructura en un modelo digital, que sería la representación digital. ¿Y para qué le queremos representar de manera digital? Para que nos ayude a tomar decisiones, ya sea en la etapa de diseño, ya sea en la etapa de construcción, en la etapa de operación y mantenimiento, y sea una base confiable para nuestra toma de decisiones. Mientras más información tenga, mejores decisiones vamos a tomar. Entonces, eso a manera resumen. Y obviamente tener claro que BIM no es un software, BIM es una metodología, BIM es gestionar la información de los proyectos de construcción como tal. Y bueno, ¿por qué te comento esto? Y acá viene lo interesante, lo que quería transmitir. Dentro de estas tendencias que se están dándose, claramente BIM es uno de los principales protagonistas, es uno de los principales actores que de alguna manera cada día todo el mundo, seguramente ustedes lo escuchan avances y demás. Pero realmente, ¿dónde estamos? ¿Dónde realmente de esa transición estamos? ¿En qué parte de esa transición nos encontramos? Y la verdad es que nos encontramos aquí. Recién estamos acá. Estamos transicionando de manejar la información de esta manera, en planos 2D, en plantas, elevaciones, Excel y demás, a centralizar toda la información en modelos BIM. ¿Al día de hoy esa centralización es perfecto? Claro que no. Al día de hoy esa centralización ya se trabaja todos colaborativamente y todo trabaja en un solo modelo. Todavía no, pero se está apuntando a eso. Entonces estamos en esta transición de la manera tradicional a trabajar con BIM. Estamos en esta etapa. Entonces, pero ¿cuál es lo interesante acá? Que esta transición
no es una opción, que esta transición no es no solamente es decir, quien quiera se suma, quien no, no lo hace. No es así, sino que más bien es toda la industria está transicionando acá. Por tanto, queriendo o no queriendo, todos tenemos que transicionar y trabajar luego los proyectos con BIM. Porque el día que tú no quieras, el día que no trabajes con BIM, vas a quedar rezagado de la industria. Entonces, ¿cuál es la situación de BIM? Que BIM es una herramienta muy potente que ha ayudado para quedarse, que ha llegado para quedarse y estamos en esta etapa. Entonces, lo importante acá es que estamos transicionando. Es decir, si tú no sabes nada de BIM, todavía no te has capacitado, no sabes cómo sacarle el máximo provecho, aún estás a tiempo para poder capacitarte y seas parte de esta transición. Porque cuando se creen las leyes, los mandatos, va a ser muy tarde, vamos a ser uno más del montón. Entonces, estamos en esta etapa. ¿Y con BIM termina todo? Esa es la siguiente pregunta. Y déjeme decirles que con BIM no termina, recién los cambios inician. ¿Por qué? Porque con BIM estamos digitalizando la información de la construcción, ¿vale? Estamos digitalizando esa información que antes lo teníamos en hojas de papel, que antes lo terminaban en el archivador, en las, no sé, 3 archivadores, 4 archivadores, 5 archivadores, donde se entregan las builds y se terminaban en el almacén. Entonces, esa hoja de papel, como no está digitalizado, o tener un archivo CAD que básicamente son líneas, no nos ayudaban a poder aplicar más tecnología a la industria. Pero el hecho de trabajar con modelos BIM, que es decir, que está digitalizada la información, y esa información es inteligente, ¿a qué se presta? A poder dar carta abierta a lo que es la robótica y la construcción, a lo que es la inteligencia artificial y en consecuencia todo lo que es la industrialización del sector. Antes, ¿por qué no se podía dar? Porque la información no estaba digitalizada y ahora la información se está digitalizando. Entonces, los cambios recién empiezan, pero estamos en un momento histórico de esta transición. Entonces, estamos aquí. Si tú no te has capacitado, todavía no sabes, es momento de poder hacerlo porque esos cambios no van a ser una opción, van a ser obligatorios. Pero si aún lo haces ahora, todavía puedes destacar de esa persona que no lo hace, porque mañana más tarde vamos a ser uno más del montón. Y lo más importante, sí o sí tienes que hacerlo porque luego vamos a tener que migrar a todo esto. Eso un poquito ahí. ¿Y cuál es la importancia de BIM? ¿Por qué aplicamos BIM? ¿Cuál es la necesidad de aplicar BIM? Básicamente el objetivo principal de aplicar BIM es porque el objetivo es mejorar la calidad de la infraestructura pública y privada, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos y privados brindados a la población. Y eso recuérdenlo muy bien. Mucha gente me dice, yo quiero aplicar BIM para ser más eficiente en mi trabajo. Esa es una consecuencia de, ¿vale? Eso es un parte de, digamos, pero no es lo esencial. Lo potente realmente y por qué los gobiernos, las entidades privadas y principalmente los gobiernos están impulsando la adopción de BIM, no es para que nosotros como ingenieros, arquitectos nos solucione la vida, para nada. Al final el objetivo principal es mejorar la calidad de la infraestructura pública y privada, con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de los servicios públicos y privados brindando a la población. Entonces, es una apuesta por parte de los gobiernos para que la calidad de la infraestructura mejore. En consecuencia, esto es una tendencia, una transición que todos vamos a tener que sufrir, todos vamos a tener que trabajar con BIM, y la recomendación es, si no lo hiciste ahora, tienes que empezar a trabajar ya mismo con BIM. Y si ya lo haces, obviamente estar al pendiente de las tendencias, de las nuevas cosas que salen, porque claramente no es que todo esté inventado en BIM, no es que todo ya esté escrito bajo piedra, no es así. Los que saben está en constante evolución. ¿Por qué está en constante evolución? Por esta cosa, porque también estamos transicionando a trabajar con BIM. Y una vez que esté acá, no es que va a cambiar ahí, luego vamos a tener que pasar en inteligencia artificial, en realidad virtual y demás. ¿Esto en cuánto tiempo va a ser ingeniero? ¿Va a ser tal vez en 20 años, 30 años? No. Esto está a la vuelta de la esquina. De acá a unos 5 o 10 años van a haber cambios radicales en la industria. Les pongo un ejemplo bastante rapidito. No sé si ustedes, hace 10 años posiblemente no existía TikTok y ahora todo el mundo está metido en TikTok. Hace 10 años no existía, para los de Perú, Yape, que es un aplicativo para hacer transferencia bancaria, y todo el mundo trabaja con Yape. Así la adopción de la tecnología es así de abismal, así de radical. Entonces, la inteligencia artificial, por ejemplo, la que salió ahora, ChatGPT, ahora es el aplicativo que más personas lo utilizan o más rápido empezó a tener usuarios. Entonces, así de radical es la adopción de la tecnología. Entonces, esto no va a pasar, como les digo, de acá 20, 30 años, no va a pasar, eso está a la vuelta de la esquina, ¿vale?
Pues, ¿cuál es la tendencia de BIM en Latinoamérica? ¿Cuál es la tendencia actualmente? Bueno, para los que ya son parte de estudiantes de Construir, imagino que ya saben que pues, en Latinoamérica existe una red BIM de gobiernos latinoamericanos formado por 8 gobiernos, en los cuales son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, México y Uruguay, que buscan mejorar la productividad de la construcción a partir de establecer estrategias para normalizar o generar leyes de BIM o mejor dicho, para aplicar bien en sus proyectos de infraestructura pública y no solamente aplicarlos, sino normalizarlos y generar leyes o mandatos. O sea, acá está un poquito el mapa de cómo está la tendencia en Latinoamérica, así es que cada país obviamente tiene su propia estrategia, pero el común denominador es que todos los países trabajen con BIM. Entonces nosotros como profesionales también vamos a trabajar con BIM, no importa si están en México, no importa si están en Brasil, no importa si están en Chile, todos vamos a trabajar con BIM. Tal vez algunos más rápido que otros, pero todos vamos a tener que trabajar con BIM. Y esto es una cosa real, que ya está sucediendo y es parte de Latinoamérica. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Que BIM va a ser normado. Si aún no estás capacitado, pues tienes que empezar a capacitarte para que no quedes rezagado. Y acá un poquito a nivel de años las estrategias, y acá a nivel mundial. ¿Cómo está la tendencia a nivel mundial? Acá les muestro un gráfico donde evalúa lo que es azul, es lo que donde ya BIM es una ley, y lo que está en verde es donde prontamente va a ser obligatorio BIM. Entonces, por ejemplo, en países como Colombia, México, Perú, Argentina, está próximo a hacer una ley, a hacer un mandato el tema de BIM. Así es que, si estás en estos países, es momento que tomes acción. Mañana más tarde vas a ser uno más del montón. Y donde están azul son los actualmente que ya tienen ley o la adopción o el uso de BIM es mucho más fuerte. Entonces, así está el mapa a nivel del mundo, digamos, y obviamente Latinoamérica no se queda ajena y este es un poco el estatus real de cómo está. Entonces, ¿qué quiero transmitirte con esto? ¿Vale? ¿Cuál es la tendencia? Tienes que sumarte a aplicar ya BIM, porque BIM no solo es una buena práctica, no, sino es un estándar que cada vez más países lo están adoptando. Y tarde o temprano se aplicará en el desarrollo de todo tipo de proyectos de construcción, ¿vale? En todo tipo de proyectos de construcción. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a trabajar ya con el tema de BIM. ¿Y por qué te apliqué BIM? Porque a diferencia de los contratos NEC, de los contratos IP, de IP como tal, BIM, por llamarlo así, es más universal. ¿Por qué? Porque cualquier profesional lo puede aplicar. No importa si tú haces presupuestos, no importa si haces expedientes técnicos, no importa si haces los planos, no importa si estás en obra, todos necesitamos gestionar la información y esa información la vamos a trabajar bajo los modelos BIM. Entonces es necesario que tú sepas gestionar la información. Entonces, esa es una tendencia que seguramente ustedes lo han escuchado. Yo sé que si son seguidores de Construedu ya lo han escuchado, lo han visto por algún lado y demás, pero ¿qué tienes que hacer? Tomarte esta tendencia, porque no es una marcha atrás, no es una vuelta atrás que va a pasar o demás. Ahí compartieron un link, gracias ahí por la retira. Y una, cuéntame, déjame saber, en tu país, ¿cómo está la tendencia de BIM? ¿Cómo está la adopción y la tendencia de BIM? Déjame saber rápidamente, ¿vale? Escríbame en su país, o sea, en el chat escríbeme y también coloquen su país para saber cómo está. Es decir, por ejemplo, en México está de esta manera, en Perú está de esta manera, en Colombia está de esta manera. Déjame saber cuál es la tendencia de BIM en cada país. ¿Está muy fuerte? ¿Está poco a poco? ¿Todavía no se siente? ¿Falta mucho? Etcétera, etcétera. Cuénteme por favor en el chat. Vamos, déjeme saber si están ahí o no. Déjeme saber si están ahí o no. Vamos, anímense a responder. Todos están tan tímidos. Cuénteme. Déjeme saber por favor cómo está la tendencia de BIM en su país. ¿Ya está normado? ¿Está todavía recién está iniciando? ¿Qué me cuenta? Me dice, en Argentina está muy avanzado el BIM en Buenos Aires, donde estoy viviendo no tanto. Me dice, en Perú el caso más relevante fue de los Juegos Panamericanos. Inge, ¿dónde podría revisar la información para revisar fuentes? Interesante. Todas las fuentes están adjuntadas ahí, Anderson. No sé si viste en la parte de abajito, dice las fuentes. ¿Vale? Eso. A ver, ¿qué más dicen los demás? ¿Qué más dicen los demás? Vamos, anímese a responder. Cuénteme, déjeme saber un poco más. Aquí en Perú, yo aún como alumna de la carrera de arquitectura observo la fuerte tendencia de BIM, ya que existen diversos talleres y programas para los jóvenes para desde ya ir capacitándose. Genial. Joel lo dice, en Venezuela prácticamente en cero, pero tarde o temprano va a ocurrir, Joel, tarde o temprano va a ocurrir. Santillana dice, las construcciones de edificios en Lima ya están, trabajan con el BIM. En Perú ya lo usan algunos. Hay planes para el 2030 que sea obligatorio en todo el estado. Es correcto. Venezuela está en el desarrollo de la tecnología BIM. En Perú recién se está poniendo las pilas. En Venezuela estamos ajenos a la metodología BIM. No conozco algún proyecto que lo utilice. En República Dominicana están empezando. Paraguay poco. En Bolivia ya vamos ahí. En Colombia sí, si acaso se habla.
aunque Camacol, Cámara de la Construcción Colombiana, está empezando a difundir. Quisiera saber en qué Universidad de Colombia podría hacerse especialización. Argentina ya 1000, ya estamos con la norma ISO 19650, metodología BIM. Genial. Como ven, hay distinta realidad, pero el común denominador es que todos vamos a trabajar con BIM. Como ya lo comentó ahí el usuario que sea Lenovo, la verdad no sé quién es, discúlpame, pero así está la descripción. Él dijo, ya en Argentina están a full. Seguramente no se siente en todo lado porque es un proceso de adaptación, pero BIM ya es una realidad y es una tendencia que no nos podemos echar para atrás y que ustedes tienen que capacitarse, ¿vale? Tienen que capacitarse. Entonces, ahí para que lo tengan en consideración, ¿vale? Entonces, nada, continuemos. Después de BIM, ¿qué sigue? Viene, más allá de BIM, viene la automatización BIM. Como les dije, estamos en esta transición, donde la información está así, está distribuida por todo lado, ¿vale? Donde la información está por todo lado. Los planos en planta, las elevaciones, las estadísticas, los metrados, los presupuestos, el cronograma, etcétera, etcétera. Ocurre un cambio, tenemos que cambiar el muro, es más, actualizar todos los planos, planta, elevación, metrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita estamos transicionando a trabajar con BIM, ¿verdad? Donde los modeladores o las personas que crean los modelos como esta persona, pues agarra su computadora, posiblemente agarra un software como Revit, Tecla, y empieza a modelar y crea los modelos BIM. Pero ¿qué va a pasar? Cuando ya sea más, cada vez más común sea trabajar con BIM, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que está pasando en sí? Cuando nosotros creamos los modelos BIM, como lo que les decía, va a haber muchas actividades repetitivas, va a haber muchas actividades tediosas que van a ser repetitivas, que no agregan valor. Por ejemplo, van a encontrar una columna que se repite 30 veces en un mismo piso. Un tipo de muro que se repite, no sé, 20 veces en un piso. Obviamente va a depender del tamaño del proyecto. Pero hacerlo eso de manera manual, pues va a generar un trabajo que no agrega valor. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso de BIM? Es la automatización del proceso. Es decir, que nosotros ya no lo modelemos manualmente, sino que creemos algoritmos, script, que en términos generales sería como una especie de una formulita o una programación para que en vez que nosotros lo hagamos manualmente, generemos los datos, le demos los datos de inicio y nos dé como resultado el modelo BIM ya terminado, ¿vale? Entonces, al día de hoy, ¿con qué cosas se puede hacer esto? Con Dynamo, Python y C#. Que por cierto, por ejemplo, Python es una programación visual que no hay necesidad de ser experto en programador, no hay necesidad de ser ingeniero de sistemas o cosas por el estilo, que muchas veces he escuchado, para poder ser programador hay que ser ingeniero de sistemas o esas cosas. No tiene nada que ocurrir, ¿vale? Y aparte de eso, Dynamo es algo muy sencillo, que con cierta lógica vas a poder automatizar procesos de manera muy rápida. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que está ocurriendo? Todas esas personas que ya trabajan con BIM están encontrando trabajos muy repetitivos que cuando generen este script, cuando generen programitas, por llamarlo así, o fórmulas, por llamarlo así, obviamente no son fórmulas, pero para que lo entiendan lo estoy mencionando, en vez de crear ustedes paso a paso mediante un software, van a poder automatizar estos procesos, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la importancia de automatizar? ¿Vale? ¿Cuál es la importancia de la automatización? Bien, primero que nada, ahorro de tiempos. Puedes automatizar tareas repetitivas y tediosas, tal cual como el ejemplo que te comentaba, tal cual como ese ejemplo que te estaba diciendo, ¿vale? Por ejemplo, si tú tienes que hacer, no sé, 20, 30 columnas, hacerlo manualmente, una con Revit, por más que haya las herramientas de duplicar, sabemos que los proyectos no siempre son uniformes y pues no siempre se va a poder aplicar estas herramientas. Hacer eso te toma tiempo, pero si lo automatizas, obviamente vas a poder automatizar tareas repetitivas y tediosas, que con un solo clic vas a poder ahorrarte, depende de la complejidad de la tarea, minutos, horas o incluso días como tal. Entonces, una vez que tú sepas modelar, una vez que tú sepas trabajar con BIM realmente, crear los modelos, vas a entender mucho más a lo que refiero y el siguiente paso es la automatización, ¿vale? Por otro lado, vas a tener mayor precisión y calidad. Reduce errores y garantiza una mayor precisión. Como nosotros al final del día lo hacemos manual, podemos, muchas veces pasa que nos olvidamos de un nivel, nos olvidamos de arrastrar en un lado, de colocar adecuadamente la columna, etcétera, etcétera, y cometemos errores humanos, porque como ya saben, errar es humano. Entonces, cometemos errores, ¿vale? Pero cuando tú automatizas y dejas que la máquina lo haga, se reducen los errores y obviamente se garantiza una mayor precisión. Y por último, otra de las ventajas, obviamente hay múltiples ventajas, pero les estoy compartiendo las más principales.
mejora la colaboración. Puede mejorar la colaboración entre los miembros del equipo. Y acá les muestro un gráfico de cómo son las programaciones. Básicamente no son códigos, no son textos, básicamente son cajitas donde conectamos los datos respecto a unos datos de entrada con unos datos de salida como tal. ¿Vale? Obviamente, mientras más sencillo sea, más pequeñito será el algoritmo, mientras más complejo, más extenso será. Pero no es cosa de otro mundo, ¿vale? No tienes que ser ingeniero de sistemas, nada por el estilo. Solamente la lógica te va a ayudar a poder aplicar como tal. ¿Y qué es lo que se viene? ¿Cuál es lo más allá? Como les comenté, de una vez que tú sepas Dynamo, podrías explorar trabajar con Python. Luego poder trabajar con Python, trabajar con lo que es C#, y luego pensar lo que es el Big Data, lo que es el Machine Learning y la inteligencia artificial. Entonces estamos en ese camino. Como les dije, BIM nos permite digitalizar la información. Y a partir de esa digitalización podemos apuntar a lo que se viene, a lo que se llama Dynamo, digo, lo que se llama el tema de inteligencia artificial, lo que es el Machine Learning, o en su efecto, todo lo que al día de hoy ya está ocurriendo. Entonces, ¿por qué antes no se hacía? Porque la información no estaba digitalizada y no se podía automatizar. Ahora que se está digitalizada, el camino es ese. El camino es llegar a poder automatizar mucho más los modelos y obviamente que esos modelos se generen más rápido y en consecuencia nos ayuden a nuestros procesos de manera más eficiente y más productiva posible. Entonces, ese es el camino. Y la pregunta que me están haciendo por interno, ¿y esos scripts que se generan solamente son para ciertas tareas? Tú puedes crear el script para lo que tú quieras, ¿vale? Para lo que tú quieras. Si tú sabes manejar muy bien Dynamo, Python, C#, que no son cosas de otro mundo, la idea es que tú arranques con Dynamo, luego vayas con Python, luego con C#, y de esa manera vas a poder ser experto programando. No es cosa de otro mundo, como te digo, pues vas a poder crear de lo que sea. Por ejemplo, si tú eres un ingeniero de, no sé, que te estás encargado de generar los planos, puedes automatizar la manera de cómo se crean los planos. Tú eres ingeniero que se encarga de los metrados, de la cuantificación, tú puedes crear tus scripts para poder crear automatización de manera más eficiente. Si tú eres ingeniero que está no sé, pues, a ver, por ejemplo, no sé, en obra y necesitas sectorizaciones, puedes crear tus sectorizaciones a partir de algoritmos, sin necesidad de que agarrar hojas Excel, nada. Entonces, no hay límites. De acuerdo a tu necesidad, puedes crear tu propio script. ¿Qué tienes que hacer? Básicamente aprender el lenguaje de programación. ¿Es complicado? Nuevamente te digo, no es complicado. Dynamo es muy sencillo, no tienes que ser ingeniero de sistema, nada por el estilo, eso es mentira. Si alguien te dice eso, siempre, con simple lógica vas a poder aprender. ¿Vale? Pero este es el siguiente camino que se viene. Seguramente ustedes ya han escuchado gente que ya maneja Dynamo, automatiza procesos de script, y esa es la tendencia. Después de BIM, no queda ahí, porque te vas a aburrir a crear modelos BIM, te vas a aburrir a crear columnas, muros, y vas a querer automatizarlo. Vas a querer con un solo clic te haga el trabajo. Es como que imagino que yo me imagino que en la universidad ustedes han tenido que llevar un curso y en vez de estar haciendo los cálculos con la calculadora una y otra vez, han agarrado su hoja Excel y han creado su formulita, colocaban datos y salía su respuesta. Es algo similar, ¿vale? Para que lo tengan bastante claro. Y pues por último, por último, vamos a ir a lo que es el tema del Lean Construction, ¿vale? Porque como le dije, es bonito tener su modelo BIM, es bonito automatizarlo, pero si ustedes están en obra, el modelo BIM, para poder administrar el proyecto como tal, no va a quedar ahí, ¿vale? No les va a poder ayudar mucho. Entonces, para eso necesitan saber cómo administrar la obra. Entonces, ¿qué otra opción es? Lean Construction. Y rápidamente, no voy a entrar mucho también a ahondar, porque sé que la mayoría de los estudiantes de Constru ya saben algo de lo que es Lean Construction, pero que básicamente el término Lean es magro o sin grasa, que traducido a la construcción sería construcción sin pérdidas o sin desperdicios. Es decir, ¿qué quiero decirte con esto? Que básicamente Lean es una filosofía que busca maximizar valor al cliente a través de la minimización de desperdicios en busca de una construcción sin pérdidas. Como te decía, minimizar los desperdicios significa lo que te había puesto en el ejemplo en las primeras diapositivas. Cuando uno está retrasado, por lo general se desespera y dice, hay que contratar más personas, más subcontratistas, más horas de trabajo, según corresponde, ¿vale? Por lo general está ahí, pero nunca se cuestiona en decir, lo que yo estoy haciendo, todo está correcto, no hay desperdicios, no hay pérdidas. Entonces, eso por general no pasa. Pero lo que nos dice Lean, hay que minimizar ese desperdicio. O sea, acá está claro, ¿no? ¿Cómo le entrego maximizando valor al cliente? Obviamente cumpliendo las fechas pactadas a nivel de contrato, cumpliendo los presupuestos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo le reduzco los desperdicios? Identificando las cosas que yo vengo, identificar los desperdicios, obviamente optimizarlos. ¿Y cuál es la idea? Buscar una construcción sin pérdidas. En construcción tenemos múltiples pérdidas. Hay estudios que revelan que más o menos vamos entre 30 y 35%
de la obra son pérdidas. Es decir, si tenemos $1.000.000, más o menos $300.000 se va en pérdidas. Entonces, lo que nos dice Lean, no puedes permitirte eso y tienes que pensar en una construcción sin pérdidas. Para eso, tienes que minimizar los desperdicios, ¿vale? Y pues, nada, como les decía, Lean es una nueva forma de trabajo, es una nueva manera de administrar los proyectos basado en 5 pensamientos claves. Es una filosofía, como les dije, muy potente principalmente para esas personas que están en obra, que están en campo. ¿Y qué es lo que le hace interesante? ¿Y qué es lo que le hace distinta al enfoque tradicional, al enfoque que al día de hoy trabajamos? Por lo general, en las obras de construcción, la construcción se ha entendido como el proceso en que las materias primas son convertidas en productos. Ustedes cuando hacen un expediente técnico, imagino que ustedes han visto, ¿no? Ya, partida tal, por ejemplo, vaciado de concreto. El vaciado de concreto necesita tanto de material, tanto mano de obra, su rendimiento, precio unitario, y salió la partida como tal. Y esa es la manera como actualmente concebimos la construcción como si fuera una etapa solamente de conversión, donde le colocamos recursos, materiales, mano de obra, maquinaria, subcontratistas, entra un proceso de transformación y por default sale lo que es una columna, lo que es una losa y demás. Entonces, eso desde el punto de vista Lean, eso está mal. Lo que nos dice, eso está mal y te hace obviar muchas cosas que actualmente no estás considerando. Entonces, ¿cuál es el enfoque Lean? Y esto es lo interesante porque muchas empresas trabajan con Lean, ¿vale? Lo que nos dice el enfoque Lean es lo siguiente. Vea la construcción como un flujo de procesos en vez que solo una conversión en sí. Es decir, antes de llegar a la conversión, nos dice hay distintos procesos que se tienen que realizar. Dentro de estos procesos hay 2 tipos de actividades. Actividades de conversión y actividades de pérdida. Las actividades de conversión son las que sí agregan valor y las actividades de pérdida que no agregan valor. Entonces, este enfoque enfatiza la minimización o eliminación de los pérdidas en un proceso y más bien genera gran impacto, y esto genera gran impacto en la producción debido a que las pérdidas consumen la mayor parte del proceso. No le entendí nada, ingeniero, no te preocupes. Acá te traje un ejemplo rapidísimo de cómo es el enfoque tradicional versus el enfoque Lean. Como les decía, esto es lo que al día de hoy rige los proyectos de construcción. Así concebimos la construcción, donde hay entradas, donde ponemos los materiales, la mano de obra, posiblemente los subcontratistas, y pues creemos que por un arte de magia colocamos todo y ya sale la columna vaciada, ya sale la losa terminada y así se consigue. De hecho, los presupuestos, ustedes van a ver, ¿no? Donde consigues los recursos, mano de obra, materiales, subcontratistas, su rendimiento por default se considera así. Pero ¿qué nos dice Lean? Lo que nos dice Lean, eso no ocurre realmente eso en obra. En obra pasa lo siguiente. Una vez que lleguen las entradas, antes de que pase un proceso de transformación, primero que nada hay transporte. Por lo general, no es que directamente el producto llega y se empieza a generar, o se genera lo que son, directamente la fabricación o la transformación. Por lo general hay esperas que no agregan valor, pero ocurren y hay esperas. Y después de esa espera, o recién ocurre la transformación del vaciado de la losa, del colocado del acero, del encofrado, etcétera, etcétera. Y después de este proceso de transformación, pasa un proceso de inspección, el control de calidad. Si todo está ok, pues recién termina, sale el producto, o en su efecto, tiene que hacer un trabajo, un retrabajo hasta que el proyecto esté correctamente. Entonces, eso es el flujo real que pasa en obra, según lo que dice Lean. Y la verdad es que es así, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos colocar acero y una columna, pues no es que directamente el obrero empieza a doblar, eso no ocurre. Llega el camión, generamos un transporte posiblemente al almacén. De ese almacén no inmediatamente el acero pues, se utiliza, por lo general días, varios días, según los frentes de trabajo, se utilizan o no y se generan esperas. Y luego recién hay una transformación y luego viene supervisión, te hacen la inspección y luego hay un trabajo rehecho. Entonces, ¿qué nos dice Lean? No solamente se trata de decir entradas y salidas y una transformación, sino que hay que identificar también las actividades que te agregan valor y las actividades que no te agregan valor o las que te contribuyen y las que no te contribuyen. ¿Para qué? Para que no te contribuyen las desesperas, obviamente las elimines y las que contribuyen las reduzcas. Pero de esa manera vas a optimizar tu flujo, porque si te vives engañado de esta manera que ocurre, nunca te vas a dar cuenta a optimizar tu trabajo.
Entonces, acá te voy a poner un ejemplo real de cómo es el enfoque Lean y por qué muchas empresas, muchos profesionales trabajan con Lean en sus proyectos, ¿vale? Entonces, bajo el mismo ejemplo que te puse, pues el enfoque tradicional, ¿qué es? Hay que dar entradas, el proceso de producción y salidas. Acá imaginemos que estamos armando o estamos vaciando una platea de cimentación, ¿vale? Entonces, según este enfoque sería, pues, el acero, la mano de obra serían los recursos que entran, se hace un proceso de armado de acero, y luego se hace un proceso de vaciado, y sale una platea de cimentación. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Que ocurra en obra, pero la verdad es que no ocurre así. En la vida real, el acero, primero que nada, pasa un proceso de recepción. De ese proceso de recepción pasa un proceso de almacenamiento. De ese proceso de almacenamiento pasa un proceso de habilitación. De ese proceso de habilitación, por lo general, no siempre está en el mismo lugar donde está la platea. Entonces tiene que haber un proceso de transporte. Y una vez que el acero habilitado se transporta a la platea, recién se coloca el armado de acero. Y por lo general, no siempre que directamente empiezas a vaciar. Por lo general, a veces se programa otro sector, no hay la programación del mixer, no llegó, etcétera, etcétera. Genera N de efectos que no haces que una vez que tú terminas el acero, empieces a vaciar. Genera las esperas, luego recién haces el vaciado y luego recién está la platea de cimentación. Entonces, ¿qué nos dice el link? Es importante que tú identifiques los trabajos que no te agregan valor. Por ejemplo, la recepción no te agrega valor, el almacenamiento no te agrega valor, también la habilitación sí contribuye, pero no agrega valor directamente, igualmente el transporte. Pero ocurren en obra, entonces hay que hacer la manera como eliminamos los que se pueden eliminar y los que no se pueden eliminar hay que reducir la menor manera posible. Porque eso es real, eso ocurre en obra, no como acá que se piensa de manera tradicional. Entonces, en resumen de las cuentas, eso es lo que nos dice Lean y por qué mucha gente lo utiliza, más allá de tener este enfoque, porque trae múltiples resultados, como por ejemplo el cumplimiento del presupuesto, el tema de la productividad, el tema de lo que es el mejoramiento de la reducción de los plazos de entrega, una mayor confiabilidad, un mayor control de la variabilidad y múltiples más resultados. Entonces, ¿a quién le cae perfecto esto? A gente que está en obra para tener una mejor administración y control de obra. Ojo que no es limitativo para las obras, ¿vale? Al final, Lean es una filosofía, es una manera de pensar que el Lean Construction, principalmente las herramientas están pensadas en obras, pero sin problema se pueden aplicar en el diseño, sin problema se pueden aplicar en otras áreas como tal. Entonces, y nada, entonces eso es la tendencia. Entonces, ¿cuál es la tendencia actualmente? Que todas las empresas constructoras están buscando hacer empresas Lean. Es decir, no tener mucha pérdida en obra. Por tanto, están contratando profesionales que sepan manejar esta filosofía como tal. ¿Por qué? Porque es una tendencia, como le dije, una buena práctica que busca optimizar los resultados en obra y tener estos beneficios que yo les estoy mostrando en pantalla como tal. Y por último, vamos a hablar acerca de las oportunidades a aprovechar. ¿Qué oportunidades actualmente? Como les decía, la tendencia es clara acerca de BIM, acerca de Lean Construction, acerca de la automatización de procesos. La tendencia es clarísima. Y como ustedes lo han corroborado en el chat, pues realmente ocurre así. En Argentina muchos dicen que están avanzados, igualmente en Colombia, igualmente en Venezuela, igualmente en Perú. Mejor dicho, en vez de Venezuela iba a decir Colombia, México y también lo de Perú y algunos países seguramente algunos todavía están un poquito retrasados, pero la tendencia es esa, que todos vamos a trabajar con BIM y la recomendación es que como es una buena práctica, obviamente incluso ha llegado a ser normado. Pero no es la única, como les dije, también está el Lean Construction, también está la automatización de procesos. ¿Y cuál es la idea? Pues ustedes aprovechen las oportunidades del mercado. Si ustedes buscan muchos puestos de trabajo, van a encontrar como este tipo de puestos de trabajo, ¿no? 20, 30 asistentes o 30 especialistas en estructuras. Solamente modeladores de estructuras, 30 personas, una sola empresa. Así de radical, así de radical, son las oportunidades que se están dando. Igualmente coordinador BIM, en distintos países como les estoy mostrando, y ustedes googlean trabajos acerca de BIM en los distintos países, como por ejemplo México, como por ejemplo Colombia y Perú y demás, va a encontrar múltiples opciones laborales ahora mismo, porque la tendencia está al alza y todavía no hay todos los profesionales que poder cumplir esos puestos laborales. Así es que si tú te capacitas en estas tendencias, posiblemente yo creo que vas a tener mejores resultados. ¿Cuál es la recomendación? Pues obviamente capacitarte en BIM, en automatización de procesos, en Lean Construction y también tener en cuenta lo demás, ¿no? Como te dije, BIM-C, IPD, contratos NEC, etcétera, 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 PMI,
Prince2, pero identifica cuál es que más realmente te va a agregar valor rápidamente y va a potenciar rápido tu carrera profesional, ¿vale? Entonces, identifica cuál es el que mejor se te alinea a estas buenas prácticas y empieza a capacitarte y nuevamente ponlo en práctica. Al final, la idea es que lo pongas en práctica y eso se vea repercutido en buenos resultados a nivel de tus proyectos como tal. Y bueno, nada, eso es un poquito la sesión que les he querido compartir. Al final espero que hayan podido entender las distintas tendencias que al día de hoy existen, las distintas buenas prácticas que se están dándose. Y recordar que esta es la primera clase. La segunda clase va a ser el siguiente jueves, es decir, de acá a 2 días, donde vamos a hablar ya acerca de ejemplos reales. Mucha gente me ha estado preguntando ejemplos reales, ingeniero. Esta clase todavía era hablar de las tendencias, de identificar lo que está pasando en el sector y qué tendencias pueden dar. Entonces, en la siguiente clase ya vamos a ver toda la aplicación, casos de éxito de proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué les recomiendo? Pues que estén al pendiente de los chats, que ahí vamos a estar compartiendo la información para que se puedan conectar, ¿vale? Y nada, cuéntame en el chat, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha gustado o no te ha gustado? ¿Te sirvió o no te sirvió? Así, siendo sinceros, no hice la encuesta de satisfacción. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Te vas a capacitar en mí o no te gustó en capacitar? ¿Te vas a capacitar en Link Construction o no te vas a capacitar en Link Construction? Déjame saber. A ver, Ángel Suárez me dice, entiendo que, a ver, entiendo que actualmente existen varias metodologías y buenas prácticas como el PMO, BIM, Lean y demás. ¿Recomienda enfocarse solo en una o aprender lo básico de cada metodología o integrarlos? Depende mucho de tu perfil, Ángel. Por ejemplo, si tú vas a hacer de obra, yo te diría, integra Lean Construction con BIM, de todas maneras. Si eres, por ejemplo, o te estás perfilando para ser director de proyectos, entonces mejor enfócate en lo que es el PMI, porque por más que tú aprendas, no sé, a ver, por más que tú aprendas, de BIM tienes que saber lo básico, de todas maneras, ¿no? Porque BIM es gestionar la información. Pero no te va a ayudar mucho si quieres ser un director de proyectos. De acuerdo al perfil que te estás enfocándote, tienes que especializarte mucho más. Pero lo mínimo, lo básico que yo recomendaría es BIM y Lean Construction. Lean Construction porque es una filosofía, como lo hemos conversado, muy potente, que por lo general si eres ingeniero, algún momento vas a tener que estar en obra y te va a ayudar muchísimo, ¿vale? Por más que en un momento ahorita estés en oficina, ¿no? Siempre, por lo general, uno cae en obra y tienes que aprender de Lean Construction y obviamente BIM porque es gestionar la información. Entonces, eso es la base. Ya si quieres ser director de proyectos o tal vez el tema de del tema de licitaciones y demás, entonces, obviamente ahí explora los contratos NEC, el IPD y demás. Entonces, de acuerdo a tu perfil. Lo básico, la recomendación es que sepas un poquito de lo básico y profundiza, especialízate en los puntos que te van a ayudar, en el perfil que tú estás soñando, ¿no? Y eso sería mi recomendación. Entonces, es un tema muy interesante. Excelente ingeniero, increíble clase. Ansioso de continuar con la opción. Gracias, Alan. Me alegra saber que te gustó. Buena capacitación, muy interesante. Me quedó muy claro los varios conceptos. Gracias. Sí, sirvió. Ya es un tema en el cual es difícil encontrar información precisa. Gracias, Andes. Me gustaría saber cómo especializarme en autorización de proceso, ¿vale? Atentos a los comunicados que vamos a venir realizando en Construedo. Así es que nada, recordar que esta es la primera clase. La segunda clase es el día jueves, ¿vale? Entonces, en jueves ya vamos a ver casos de éxito, ¿vale? Lo que les he tratado de mostrar acá es las tendencias que ocurren, las buenas prácticas que se están dando en el sector y que no solamente es una sola área donde se tienen que hacer cambios, se tienen que hacer cambios en distintas áreas, tanto en la contratación, tanto el tema de la colaboración, el tema del diseño, la ingeniería, la obra, etcétera. Tenemos que hacer bastantes cambios porque pensar que solamente en un lugar está el problema no es así, porque la industria es grande, ¿vale? Entonces, lo que quiero mostrarles ahora, las buenas prácticas que existen, a partir de eso espero que ustedes puedan indagar más, puedan explorar mucho más y obviamente entre todos seguir aprendiendo. Y lo que vamos a ver el día jueves ya son casos reales de éxito, ¿vale? Donde a nivel de BIM, a nivel de automatización de procesos, a nivel de Lean Construction y bueno, buenos resultados acerca de estas aplicaciones, ¿vale? Entonces, nada, la siguiente sesión va a ser el día jueves a las 7 de la noche, hora Colombia, hora Perú, hora Ecuador, a las 6 de la noche, hora México, a las 8 de la noche, hora Bolivia, hora Venezuela, y a las 9 de la noche, hora Chile, hora Argentina, para que también se puedan conectar, ¿vale? Ángel me dice, me inclino por autorización BIM. Me dice, ¿cuál es el costo? ¿De qué? Todo es gratis, Marcelino, no te preocupes, todo es gratis, no estamos cobrando nada por estas sesiones. La intención es que ustedes sepan clarísimo las brechas que vienen, o sea, por dónde ir, por dónde especializarse. Mucha gente viene desesperada y dice, mi amigo se está especializándose en tal cosa, pero realmente te sirve a ti, realmente es el único camino,
Entonces tú tengas claro el panorama por dónde ir, ¿vale? Toda enseñanza es bienvenido, estimado ingeniero. Gracias por la enseñanza, buenas noches. A usted, a ti, Eddie, por unirte. Sí, como profesional nos capacitamos en cada uno de los temas de vanguardia. Al final, sí, por parte de las autoridades, no dan paso a la aplicación de BIM. ¿Cómo podríamos avanzar? Ese es un tema que muchas veces no lo controlamos del todo, Jason, porque obviamente nosotros no vemos el tema político, vemos el tema técnico y muchas veces prima el tema político, pero como ya les he demostrado, el común denominador es que sí o sí se va a trabajar con BIM. Si bien tal vez las autoridades sean reacias, van a demorar, entonces la idea es que, o sea, BIM ya es casi una realidad, o sea, BIM ya es una realidad, ¿vale? O sea, ya hay normativas, ya hay estándares, todo. Entonces, yo creo que si esa persona que se está haciendo reacia, más temprano que tarde, va a tener que agachar la cabeza y aplicar con BIM. Por lo menos en el caso de BIM, yo te digo que el camino está ya bien hecho y sí o sí se va a aplicar, se va a trabajar con BIM, ¿vale? Me ha gustado la actividad, me dice. Me ha estado escrito desde hace más de un año en un programa español similar de enseñanza BIM, pero no me ha motivado. Bueno, espero que yo te haya podido ayudar algo más, Carlos. Espero haber podido cumplir la misión. Muchas gracias, ingeniero, me dice. En Venezuela estamos ajenos a la metodología BIM. No conozco algún proyecto que lo utilice. Pero Carlos, tómalo con una ventaja. Carlos Peña, tómalo con una ventaja. Si tú te capacitas ahora, obviamente vas a poder destacar del resto de profesionales en Venezuela. Y como has visto, BIM no es que apliques normativas, no, sino básicamente es una manera de gestionar la información de la construcción. Basada así en una norma, la ISO 19650, pero no es cosa de otro mundo, ¿vale? Entonces, nada. Reyes dice, ¿cómo me puedo especializar en modelador BIM? Atentos, atentos a nuestras redes, ya los vamos a comunicar. Dulce dice, muy buena clase, gracias. ¿Cómo puedo especializarme en modelador BIM? Ya lo vamos a comunicar, Reina, atento. Así que lo primero que te digo, hay que continuar con las sesiones que estamos brindando, que yo creo que les va a ayudar muchísimo, ¿vale? Muy buen contenido, muy buena explicación. Se nota que están capacitados. Gracias, hoy. Me alegra saber que hemos ayudado. ¿Cómo tener la clase grabada para repasar? Y la hizo. Ah, Juan Pico. Sí, es muy buen punto. Acá me olvidé de mencionar las ISOs, que también son estándares o que están ayudando a esta transformación, ¿vale? Dentro de las ISOs, la más resaltante a nivel de BIM es la ISO 19650, ya que los distintos planes de Perú, de Chile y la gran parte de Latinoamérica está trabajando con la ISO 19650, ¿ok? Entonces, gracias por la aclaración, Juan Pico. Me olvidé de mencionar la ISO, pero esta parte de lo que es BIM, ¿vale? ISO 19650. ¿Cómo puedo especializarme en modelador BIM? Ya te respondí, Reina. Muy bueno, muy buen contenido, muy explicado. Se nota que están gracias. Bueno, creo que ya lo gracias, muchas gracias, Misael. Excelente, Catherine Ingeniero. Como siempre, trato de no poderme de su webinar muy valioso. Lo agradezco de Ecuador para el mundo. Gracias por Ecuador para el mundo, me dicen por ahí. Dice López. Nada, entonces ya saben, tienen que estar presentes en la siguiente clase, el día jueves a las 7 de la noche, hora Colombia, hora Perú, hora Ecuador, a las 6 de la noche, hora México, 8 de la noche, hora Bolivia, hora Venezuela, y 9 de la noche, hora Argentina, hora Chile. ¿Qué vamos a ver? Casos reales de aplicación. Le vamos a ver un poco más cómo se aplica BIM en las distintas etapas del proyecto, ya sea diseño, ya sea construcción, y no solamente vamos a ver proyectos de edificaciones, sino también vamos a ver proyectos viales, ¿vale? Carretera, para que ustedes vean que se puede aplicar en ciertos proyectos. ¿Qué más vamos a ver? También vamos a ver cómo es la automatización de procesos, cómo nos puede ayudar la automatización de procesos en distintas tareas, y también vamos a ver lo que es la aplicación del Lean Construction, cómo realmente esta filosofía para reducir los desperdicios o no, pueden ayudar o no, ¿vale? Entonces, nada, entonces los invito, espero que puedan verlos a todos, ¿vale? Espero verlo a Eudoxio, a Enrique, a Dulce, a Ipso, etcétera, etcétera, a todos, por favor, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias a todos, igual atentos a los canales de WhatsApp, y pues nada, nos estaríamos viendo el día jueves, y atento a las sorpresas de Construye. O sea, que nosotros constantemente hacemos muchas cosas para que ustedes puedan aprender. Recuerde que Construye es una propuesta seria de educación, pero no cualquier tipo de educación, sino conocimiento de vanguardia que les va a ayudar a ser profesionales destacados, según las tendencias que hemos conversado. Lo único que tienes que estar al pendiente de nuestros canales, nuestras redes sociales como Instagram, Facebook, LinkedIn, nuestra plataforma www.constru.com, y obviamente si están en la comunidad de WhatsApp y demás, tienen que estar activos. No se salgan, porque si se salen, obviamente van a perder todos estos beneficios que nosotros damos, ¿vale? A ver, si el trabajo remoto en MIN se está extendiendo internacionalmente, Javier, yo que he visto, sí, 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 en términos generales, sí. Bueno, señores, muchísimas gracias. Ya saben, nos vemos el día jueves, de acá a 2 días. Atentos, por favor, a su WhatsApp y atentos a las nuevas novedades que vamos a lanzar en Construido, ¿vale? Prepárense para lo que se viene. Gracias a todos. Nos vemos y tengan muy buenas noches. Nos vemos todos. Chau, chau.